silenciar y me voy a quitar la cámara, pero todavía me quedo un buen rato escuchando. Si bien, como os decía, me disculpo porque me tendré que ir con otros compromisos, me tendré que ir de la pantalla porque esto vamos de pantalla en pantalla. En fin, muchísimas gracias, mucha suerte, mucho ánimo y bueno, a construir esa Unión Europea. ¡Viva Europa! Muchas gracias, Maricruz. Bueno, pues las 10:02 vamos a dar, si os parece, a las 10:05, unos minutines de cortesía, porque me están llegando correos y WhatsApp de gente que se está intentando conectar, pero ha tenido un pequeño problema de conexión. Lo estamos arreglando y comenzamos, si os parece bien. Muy bien. Estupendo. Es que esto de la multipantalla, tengo 3 pantallas, 3 conversaciones a la vez. Vale. Vosotros oís y veis bien, ¿verdad? No tenéis problemas de... No, en principio... Vale. Sin problemas. A mí se me ve en vertical por el móvil, pero bueno, si no hay problema, pues así lo dejo. Vale. Muy bien. Bueno. Yo espero que me oigáis bien durante todo el tiempo porque hay obras al lado de casa y de vez en cuando es Suena. como si fueran... Sí, así que espero que no se oiga demasiado. Qué raro, Laura, ¿no? Obras. ¿Verdad? O sea, obras. No lo entiendo. Sí, con lo rápido que van, aparecen y desaparecen, o sea, de verdad es increíble, o sea, una cosa... O sea, yo ya obviamente me he comprado los cascos de estos que te cancelan el ruido, pero claro, te lo cancelan a ti, al resto del mundo, ¿no? ¿Sabes? Entonces es de verdad que un poquito infernal, Pero, chicas, sí, pero eso bueno. es el recovery, lo que nos queda de obras, ¿eh? Hasta 2023 hay que gastar a lo loco. No, en Bruselas, desde luego, tienen potencial para renovar, pero madre mía, a ver si por lo menos la que a mí me toca la cama pronto. Vale. Bueno. Pues un minutillo y comenzamos. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maricruz, nuestra directora de Europe Direct Sevilla. Estamos, como bien comentaba ella, en plena semana de celebraciones por el Día de Europa. El domingo celebramos 71 años de paz en este proyecto común que nos ocupa y que vosotros contáis día a día. Y entre las celebraciones y los eventos que hemos organizado nos pareció interesante encontrarnos con corresponsales y ex corresponsales españoles en Bruselas para que nos contéis cuál es vuestro día a día para transmitir la actualidad europea, cómo traducirla y cómo pues desmembrar esa burocracia que a veces es la burbuja bruselense, como bien comentabais al inicio, para que lo entienda el común de los mortales, ¿no? que somos la gran mayoría. Para nosotros, para Europe Direct Sevilla, además, es un momento muy especial porque acabamos de renovar compromiso con la red de información de centros Europe Direct de toda España. Somos 37 puntos y como comentaba al principio Maricruz, nuestra labor también tiene un punto en común con el vuestro, que es acercar a la ciudadanía lo más posible las políticas, los valores europeos al terreno más local, más cercano, ¿no?
Y ahí en esa cadena de transmisión donde entidades y periodistas, agencias, hacemos una labor conjunta, en esta renovación de compromiso se quiere intensificar más aún esa relación y por eso este encuentro con vosotros, ¿no? Tanto con prensa internacional y local. Además, coincide que conoceréis perfectamente que se acaba de inaugurar la Conferencia del Futuro de Europa, donde precisamente se va a intentar reforzar, repensar la Unión Europea para hacer frente a retos tan grandes y tan apasionantes a la vez que tenemos como el cambio climático, la recuperación tras la crisis sanitaria y económica del COVID, la recuperación de la movilidad, que en breve estaremos de nuevo circulando libremente, ¿no? Base de nuestra Unión Europea, con una implicación ciudadana como nunca antes ha habido. Esa es la gran novedad de esta ambiciosa iniciativa. Y ahí de nuevo será crucial la implicación de las entidades como Europe Direct, los medios de comunicación y especialmente los medios locales y regionales, porque de nuevo son los que más cercanos están a las necesidades del ciudadano de a pie. Así que quisiera además agradecer especialmente la colaboración y el apoyo que hemos tenido por parte de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Hoy nos acompaña su presidente, Rafael Rodríguez, a quien quisiera dar la palabra porque creo que en cuestiones de prensa local, realidad local, tanto de profesionales como de público y audiencia, no hay mejor experto en esta zona. Rafael, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. En principio, disculpad porque tengo un resfriado grande de nariz y espero que pueda hablar y entendernos todos, ¿no? Gracias, Clara, y gracias a vosotros por organizar este encuentro, que yo creo que es muy oportuno y conveniente, y gracias también por contar con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Sevilla, que nosotros encantados, evidentemente, de participar en este encuentro. Y buenos días a todos y a todas las compañeras que estáis aquí, ¿no? Por situar un poco el tema porque estáis hablando, la mayoría corresponsales o ex corresponsales en Bruselas, es otro mundo. Antes de comenzar, algunos estabais comentando lo que varía la realidad cuando estáis en Bruselas y cuando se viene aquí, que es un mundo, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, unas breves reflexiones muy breves sobre la importancia de lo local, del periodismo local y de la información local. Fijaros, ahora estamos en un tiempo con más información y con más desinformación que nunca. En un tiempo en el que la mentira se impone por goleada a la verdad. Y en un tiempo también en el que las redes sociales, por su inmediatez y por su universalidad y también, y sobre todo, por la precariedad y la extrema debilidad del periodismo, se están adueñando del tema de la comunicación. Y ahí entra, y es donde tiene que jugar un papel muy importante, la información local y el periodismo local. Decía extrema debilidad del periodismo, y vosotros que sois periodistas lo estáis conociendo y padeciendo en vuestras carnes. Ahora mismo, y esto era ya antes del COVID, después del coronavirus, va a ser aterrador cuando esto pase, somos la profesión que porcentualmente tenemos más parados en España, porcentualmente, y porcentualmente la que tenemos más autónomos, en este caso más falsos autónomos en España. En el caso concreto de Andalucía, también pasa igual en el resto de España. No hay ni un solo medio de comunicación, ya sea público o privado, en el cual no haya ERE, ERTE, descuentos o rebajas salariales y laborales, los despidos o el trabajo gratis, que es la moda que también se ha impuesto. Luego ha llegado el teletrabajo, que el teletrabajo desde el punto de vista laboral y de la calidad del periodismo es un palo tremendo, el que viene para todos con unas consecuencias nefastas, y lo desgraciado es que viene para quedarse. En este panorama, la apuesta, creo yo, una de las apuestas de presente y de futuro es, insisto, la información local, el periodismo local. ¿Y por qué? Porque dentro de esa globalización en la cual estamos, quien puede contarle las cosas que le pasan directamente al ciudadano que vive en un sitio es un medio local, es un periodista local. En circunstancias normales, ¿quién puede contar? Si un ayuntamiento toma una decisión de unas obras, de unas calles que va a hacer, o la Diputación que va a invertir tal cosa, o quién puede contarle los problemas de los barrios que tiene la gente con la educación, con la sanidad,
o eventos culturales o eventos deportivos. Tan solo un medio local es lo más cercano. Con el tema de Europa es lo mismo. ¿Quién puede traerle las cosas que de Europa le pueden afectar directamente al ciudadano? Es un medio local. Si dice del fondo de recuperación, ¿cómo puedo acceder yo? ¿Qué proyecto puedo presentar yo que vivo en tal pueblo para ir a este tema de Europa, o el tema del coronavirus, o el tema luego de la transformación verde o la transformación digital? ¿Cómo me pueden afectar? Insisto que ahí es un juego del medio local muy importante. Lo que pasa que si difícil tiene sobrevivir con esa crisis o esa cantidad de crisis que nos están afectando ahora mismo, la crisis económica, la laboral, la tecnológica, la de modelo de negocio, la crisis de calidad, la crisis de falta de ética, en esas crisis, ¿cómo un medio local puede sobrevivir? El medio local lo tiene todavía más difícil en el modelo de negocios que un medio de ámbito nacional. ¿Y por qué? Porque un medio local sufre la presión económica y la presión política muchísimo más que cualquier otro medio de comunicación de otro ámbito. ¿Por qué? Porque tienen el cogote al ayuntamiento de turno, a la diputación de turno, y además la publicidad o el poder sobrevivir económicamente depende muchísimas veces de la publicidad que le mete al ayuntamiento. ¿Cuántos medios han desaparecido? Medios locales, precisamente porque los ayuntamientos le han cerrado el grifo, y le han cerrado el grifo porque eran críticos con el ayuntamiento. Entonces, ser independiente desde una información local es muy, muy, muy difícil, porque tienes que sobrevivir. Lo que se está trabajando en ello es el sistema y el modelo de suscripciones, que es el modelo de negocios que parece que va a ser válido para todo el mundo. Y eso, lo local, es que la gente, el ciudadano, se dé cuenta de que lo local es tan importante para ellos, para poderles contar las cosas, que es necesario que exista un medio local y un periodista local. Y luego, sobre todo, que sois compañeros de ámbitos grandes geográficamente en cuanto a la trascendencia de lo que podáis contar, yo siempre digo una cosa, que es que los periodistas locales o los medios locales no son de tercera división. Juegan en Champions igual que cualquier periodista o igual que cualquier otro medio. El tema que únicamente tiene que prevalecer en uno o en otro ámbito geográfico o de comunicación es el buen periodismo y el buen periodista. Es decir, que se haga buen periodismo y que se sea buen periodista en esos ámbitos. Es decir, que el periodista local haga, como tiene que hacer cualquier periodista, información veraz, de rigor, de dignidad y la honestidad, que sean los valores que prevalezcan. Por tanto, insisto, que en todo lo que hablemos ahora del tema de Europa, del tema de periodismo local, era situaros un poco el contexto de cómo nos estamos moviendo en estos momentos en la información local, que por otro lado, insisto, está teniendo futuro. Incluso se está apostando muchísimo a nivel mundial por la información hiperlocal, porque es la que más directamente le está afectando a la gente, no solo en prensa, sino sobre todo el tema de radio o el tema de televisiones, incluso no ya por barrios, perdón, por pueblos o ciudades, sino por barrios concretos. Pues nada, adelante con la mañana. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Efectivamente, ese es el marco en el que nos movemos, esa es nuestra realidad, pero también es verdad que la Unión Europea, en concreto la Comisión Europea, a lo largo de esta crisis que todavía padecemos, sanitaria y socioeconómica, ha puesto de relevancia, creo que como nunca, la importancia de los medios de comunicación, y de hecho va a haber una línea específica de ayuda para los medios de comunicación en toda la Unión, por la importancia que se le da a su función como catalizador de la democracia, por lo que vemos que ha sido imprescindible a la hora de contar qué ha sucedido con la pandemia y cómo vamos a salir de ella, ¿no? El Brexit fue una gran lección. Las noticias falsas, que no son más que las mentiras, han hecho mucho daño a la Unión Europea. Pero parece que vamos a poder combatirlo y yo estoy muy esperanzada en ese reconocimiento por parte de la Comisión para apoyar como nunca antes a los medios. Dicho esto, vamos a pasar al meollo de la cuestión con nuestros magníficos ponentes. Vamos a empezar con Álvaro Sánchez, que nació en Jerez de la Frontera, tiene 37 años y es actualmente redactor de Economía del diario El País. Su trayectoria como periodista ha viajado desde el periodismo local, en el que empezó en medios andaluces como Diario de Cádiz y ABC de Sevilla, y en el periódico mexicano El Mundo de Córdoba, en Veracruz.
hasta el periodismo internacional, al que se ha dedicado los últimos 5 años como corresponsal en Bruselas, en El País, cubriendo temas como los atentados terroristas, el Brexit, el juicio a Puigdemont o los esfuerzos de la Comisión Europea por coordinar una respuesta común contra la pandemia. En septiembre regresó, estás casi recién llegado a España y ahora te dedicas sobre todo a los temas de economía internacional. Adelante, Álvaro. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar también acompañado, aunque sea virtualmente. Ayer, preparando esta intervención, me topé con un libro en el que el periodista Enrique González hablaba sobre los corresponsales. Y usando un poco de humor, se refería a los corresponsales como esos afortunados que trabajan lejos de sus jefes. Yo fui uno de esos afortunados durante 4 años y medio en Bruselas y en septiembre volví a Madrid porque llegué a la conclusión de que con el trabajo podía seguir igual, lejos de mis jefes, pero con un poquito más de sol. Bueno, para poneros un poco en contexto, en situación, en Bruselas hay más de 1000 periodistas internacionales y de ellos más de 50 son españoles. La mayoría trabajan en medios nacionales, aunque también hay regionales, sobre todo de Cataluña, y creo de verdad que hay menos de los que debería haber, teniendo en cuenta todas las decisiones que se toman allí y el enorme volumen de trabajo que todos los que estén aquí podéis atestiguar. Pero debo decir también que entiendo que no todos los medios pueden pagar los gastos de una ciudad tan cara como Bruselas. Sobre nuestro trabajo, decir que Bruselas no es una corresponsalía al uso, porque salvo que haya atentados terroristas o un líder independentista se escape a vivir allí, no estamos cubriendo un país, sino que estamos cubriendo las 3 grandes instituciones europeas, la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Aunque hay que decir que la llegada de Puigdemont, pues, ha copado y seguirá copando muchísimas horas de trabajo, desde esperas en tribunales, declaraciones en Waterloo y demás. ¿Y cómo es el trabajo de un corresponsal en Bruselas? Pues diría que tiene mucho de traducción. No solo porque todo lo que comunica las instituciones europeas está en inglés o en francés, sino porque a veces también hay un lenguaje técnico bastante enrevesado, hay interpretaciones que hacer. Así que a corresponsal lo que hace es un poco sacar el jugo, tratar de contar cómo va a afectar eso a la gente. En el tema de fuentes, Bruselas también es un poco especial. Para el corresponsal de un país normal, el portavoz, el recurso habitual al profesor universitario, la prensa del país, es un poco la fuente más importante. En Bruselas, además de grandes medios como el Financial Times, que tienen un equipo mucho mayor que cualquier medio español, o como político, que pueden un poco marcar agenda. Hay ruedas de prensa todos los días, bueno, de lunes a viernes a las 12 de la mañana. Y no solo hay un portavoz, hay decenas de portavoces, uno por cada área, al que puedes recurrir y que son bastante eficaces, bastante rápidos a la hora de responder. Aparte de las fuentes un poco que cada uno consiga para tener información exclusiva. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hubo la polémica en torno a si Bruselas iba a multar a España por el déficit, ahí un poco las fuentes exclusivas de los medios eran muy importantes porque había una competencia brutal por dar cualquier información al respecto y bueno, al final no hubo multa por suerte y todos los medios lo dieron bastante parecido en tiempo. ¿Y cómo se puede utilizar la información de las instituciones si estás en un medio local? Pues es evidente que lo que hacen los ayuntamientos tienen consecuencias para los vecinos más claras a priori, aunque en el caso de las instituciones europeas nos afectan muchísimo, pero hay que escarbar más para encontrar qué te puede ser útil. Entre las fuentes que pueden ser útiles, yo citaría a los responsables de prensa de la Comisión Europea. Sus teléfonos y mails son facilísimos de encontrar en Google y yo creo que pueden ser útiles para temas sensibles, en el caso de Andalucía, como la agricultura, por el tema de los recortes en política agraria común, o como la pesca, por el tema de las cuotas, de cómo afectan a los pescadores andaluces. Y también creo que pueden ser útiles los eurodiputados, porque el Parlamento Europeo es está un poco olvidado a veces, se le sigue bastante, pero la Comisión siempre es el epicentro. Entonces ellos siempre están ávidos por hablar con periodistas, sus mails y teléfonos se encuentran también muy fácilmente y son receptivos a hablar. Por ejemplo, si escribes sobre la vacunación, para que te den un contexto, son útiles. Si escribes sobre cómo Europa va a proteger al turismo, sobre cualquier tema relacionado con el Brexit, o el que he mencionado antes de la PAC, que por ejemplo hay eurodiputados como
el popular Juan Ignacio Zoido, que era alcalde de Sevilla, o como Clara Aguilera, la socialista granadina, que ellos son especialistas en la PAC y están un poco al pie del cañón en eso. Y además también hay otros medios, está Eurostat, la Agencia de Estadística Europea. Ahí a veces sacan datos de cuáles son las regiones más ricas, cuáles son las regiones más pobres o cuáles hay más empleo o desempleo, que por desgracia Andalucía suele aparecer a veces ahí entre las 5 con más desempleo. Y bueno, te puede dar un contexto más amplio para que el lector, el oyente, tenga una idea no solo de dónde está Andalucía en España, sino también en Europa, ¿no? Y bueno, también está el Comité de las Regiones, que en general los corresponsales en Bruselas no le hacemos mucho caso, pero bueno, es el más puramente local y yo creo que al periodista local igual le puede ser útil a veces. Yo entiendo que siendo un medio local no puedes estar continuamente viendo qué pasa de Bruselas, pero sí hay teletipos de agencias, como aquí la compañera Laura hace, que todos los días están en una continua rueda enviando un volumen de información brutal y una vez que te das cuenta de que un tema menciona tu ciudad o menciona tu región, pues siempre puedes profundizar recurriendo a la comisión, recurriendo a eurodiputados y bueno, poniendo un poco de contexto a esos datos, porque aquí no se trata solo de dar datos, sino de contar buenas historias. Y si en algún momento también hay dudas de un periodista local de dónde acudir, siempre puede acudir al corresponsal en Bruselas porque siempre va a ayudar. Y dicho esto, pues paso la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. ¿Me oís ahora, verdad? Ahora. Ahora sí. Álvaro, muchas gracias. Apuntamos varias cositas que has comentado para después para el debate, sobre todo el aspecto de descifrar, de traducción, que todo periodista tiene que hacer, especialmente en una corresponsalía como la de Bruselas. Ahora pasamos la palabra a Ana Núñez Milara, que ha sido corresponsal durante más de 10 años en Bruselas para Informativos Telecinco. Ha cubierto la crisis de deuda soberana, de refugiados, los atentados terroristas, el Brexit. Ha estado en más de una veintena de destinos europeos y ha colaborado con medios internacionales como la DW, el canal de televisión latinoamericano. En 2019 ganó el premio Salvador de Madariaga. Actualmente es directora audiovisual en Voz Populi y conduce el programa Barra Libre, dedicado a la información política y económica. Colabora también con el programa Al Rojo Vivo de La Sexta. Ana, adelante. Hola, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque es la primera conferencia que doy ya desde este lado de la barrera, acostumbrada a estar allí en Bruselas. Y bueno, pues como has dicho, he trabajado 10 años allí como corresponsal en Bruselas, llevo menos de un año aquí en España, pero ya he podido constatar las enormes diferencias que hay, sobre todo respecto a la percepción que se tiene en ambos lados. Podemos hablar de la información de Bruselas o podemos hablar de la corresponsalía de Bruselas como un embudo. Allí se recibe muchísima información de distintos gabinetes, de distintas instituciones, Comisión, Consejo, Parlamento, OTAN, en fin, o sea, ¿qué os voy a contar de las instituciones comunitarias, ¿no? Pero claro, lo que llega a Madrid, a las redacciones, es mucho menor. Todo eso se filtra y, por tanto, hay que saber muy bien qué seleccionar, hay que saber qué información se quiere dar y esa es la labor clave del corresponsal, que ahora desde este lado se valora casi todavía más. Aquí en España, se tiene la sensación de que Bruselas, todo lo que llega de allí es una información engorrosa, que es difícil y la mejor prueba de ello es a la hora de poner un titular. Sigue habiendo muchísima confusión a la hora de poner la Unión Europea dice que o la Comisión Europea dice que. Ni siquiera saben distinguirlo y es una batalla constante con los editores porque ya sabéis, no es lo mismo la Unión Europea, es decir, los 27 gobiernos que la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo en este caso, ¿no? En lo que se conoce como Bruselas. Y podemos entender el papel de Bruselas como si fuera un árbitro, es decir, que sirve para controlar o corregir al gobierno de turno cuando no cumple o se cree que no cumple su función. Hemos visto cómo ha amonestado en varias ocasiones la Comisión Europea al gobierno a la hora de
el IVA de las mascarillas, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. También ha regañado porque no se ha publicado la información sobre los fondos europeos, porque no ha habido transparencia. Y en este sentido también hay que tener muchísimo cuidado, porque parece que hay una cierta tendencia a la instrumentalización por parte de los grupos políticos de Bruselas. Es decir, acuden a estas instituciones para que reprendan al gobierno de turno. Lo hemos visto, por ejemplo, con la oposición y con diferentes casos, desde Plus Ultra, por ejemplo, que lo han llevado, o el último, un email que hemos recibido de un eurodiputado que denuncia también los peajes en autovías y carreteras. Bueno, también parece que es como una vía de escape y una forma para que determinados grupos políticos de la oposición tengan algo de visibilidad. Y en este papel de árbitro, que siempre es desagradecido, como sabrán los amantes del fútbol, parece que, bueno, pues siempre se habla mal de Bruselas o de la Unión Europea, que siempre se cometen errores. Es cierto, lo hemos visto, por ejemplo, con la compra conjunta de vacunas. Sí, se cometen errores, por supuesto, pero hay que tener en cuenta el funcionamiento de esta enorme institución, que son 27 gobiernos distintos y que, por ejemplo, cuando se accedió a la compra masiva de vacunas, se dio esa autorización por parte de los 27 gobiernos a una institución para que comprase las vacunas. Es decir, no se puede delegar la responsabilidad en ese ente que es Bruselas. No, aquí hay gobiernos detrás y entre ellos están el gobierno de España, el gobierno de Francia y el gobierno de Alemania, por ejemplo. También se ha criticado muchísimo la tardanza de los fondos europeos y con razón, porque va a pasar casi un año desde que se anunció esa gran ayuda económica y todavía estamos esperando a que lleguen. Y es verdad, la Unión Europea tiene muchísimas deficiencias, sobre todo en la tardanza a la hora de tomar decisiones. Parece que siempre vamos por detrás de Estados Unidos y ahora a ver qué pasa tras la marcha de Merkel, porque va a faltar liderazgo, ¿no? Y bueno, aquí también es necesario resaltar que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Cuando se informa mal de la Unión Europea o únicamente se incide en los errores que se cometen desde la capital europea, porque esto da alas a los partidos populistas que cargan contra ella y corremos el riesgo de poner en cuestión un proyecto que ha costado tantos años construir y que hay que recordar, nunca la Unión Europea ha tenido un periodo de paz tan largo. Estoy hablando, por ejemplo, de Vox, que pone en cuestión la Unión Europea actual. Vox no pide salirse de la Unión Europea, pero sí que pretende volver a los orígenes de esa unión económica, dejando al margen toda la burocracia que implica ahora mismo, o esa Europa de la moral, como insisten en decirlo. Y es llamativo porque pese a que suelen llegar noticias negativas de Bruselas, España es uno de los países con mayor sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. El 84% de los españoles sienten ese arraigo y esa conexión con estas instituciones. Estamos por detrás de Portugal, de Irlanda, de Luxemburgo y empatados con Alemania. Esa es una buena noticia. Esto también se puede interpretar como que es uno de los países que más nos hemos beneficiado y eso somos conscientes de nuestra entrada en la Unión Europea, aunque seguimos un poco acomplejados, ¿no? A la hora de levantar la voz o de proponer ideas. A rara vez España, bajo los gobiernos de distintos signos, ha llegado con una propuesta bajo el brazo importante. En fin, en este sentido, no me quiero enrollar más porque si no... Pero bueno, creo que el reto que tenemos ahora, ahora que estoy aquí en España, es colar la información europea. Veo que cuesta muchísimo y ahora con los muros de pago el reto es mayor todavía porque la información de Bruselas no es la más agradecida, es difícil de entender y en este sentido es muy importante, siempre lo digo o lo decía cuando estaba en Bruselas y a raíz de la idea de mi compañero Álvaro, es fundamental el lenguaje, hay que acercarnos a los ciudadanos para que comprendan todas las decisiones que se toman desde Bruselas, para que entiendan qué es la Unión Europea, qué es Bruselas, qué nos puede aportar. No es necesario utilizar un lenguaje grandilocuente o tecnicismos que únicamente compartimos entre los periodistas. No, hay que explicarlo para que lo entienda la persona que trabaja en cualquier puesto del mundo, ya sea en un supermercado como a un funcionario europeo. Hay que acercar la información europea. Es fundamental para que no tengan esa sensación de que Bruselas es ese ente anónimo, funcionarial, sin alma, que supervisa o castiga sin motivo alguno.
Muy bien, Ana. Bofetada con cariño de realidad. Tal cual. Tal cual. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora, porque creo que José Luis tiene justo un directo. Vamos a pasar a Laura Pérez Cejuela, que es corresponsal de la agencia EFE en Bruselas desde 2016, especializada en economía. En la capital belga reside desde 2013, ha trabajado también para la cadena de televisión Euronews, la radio televisión italiana RAI y el diario.es. Comenzó su carrera en la agencia EFE en Madrid, Castilla-La Mancha, y es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en periodismo internacional por la UNED. Adelante, Laura. Hola, buenos días y gracias por organizar este evento. Creo que mis compañeros han explicado muy bien lo que es el núcleo del trabajo del corresponsal en Bruselas y algunas de las cuestiones de fondo que surgen en el día a día de esta ciudad a la hora de trabajar. En la agencia EFE, como agencia de noticias, la situación es quizá un poco diferente porque nuestra audiencia no son directamente los lectores o los oyentes, sino que son otros medios y como tal tenemos clientes que son medios internacionales, nacionales, locales, regionales y especializados, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los económicos. Y creo que eso al final lo que hace es que genera menos limitaciones, no estamos limitados a una portada o a los 30 minutos, 20 a veces de un informativo y en ese sentido tenemos quizá más fácil colar la información europea, como decía Ana. Al mismo tiempo, también tenemos que cubrir más frentes y más áreas porque el interés de nuestra audiencia, que al final son los medios, y de su audiencia es más amplio. Tenemos, por tanto, aquí en Bruselas un equipo más grande también y no solo un corresponsal como es el caso de la mayoría de los medios. Hay que decir que la información europea en general, yo creo que en EFE nosotros no tenemos problema para colocarla, por así decirlo, entre las noticias más importantes o entre los grandes temas que vamos a ofrecer a los medios, porque creo que a pesar de todo en España interesa y al fin y al cabo tenemos un público amplio con lo que siempre hay interés. Obviamente la pandemia ha hecho que el volumen, que ya de por sí es grande, se multiplique todavía más y yo creo que ha aumentado también el interés, ¿no? Hemos visto pues muchísimo interés y hemos dado mucha prioridad a todo lo que son el tema de fondos de recuperación, la vacunación, los viajes, pues porque tienen un impacto muy directo. Hemos intentado también hacer esa labor de pedagogía que intentamos siempre, porque los temas aquí son muy complicados, si cabe todavía más, ¿no? Con formatos a veces de pregunta, respuesta, para intentar explicar cosas que eran totalmente novedosas, como los fondos de recuperación, que verdaderamente no tienen precedente. Entonces, eso requiere un esfuerzo, pues eso, de traducción y de pedagogía. Hemos intentado hacerlo para que lo entienda todo el mundo y para que esté lo mejor cubierto posible. En general, desde aquí nosotros en todo caso no nos limitamos nunca solo a los grandes temas o a los temas de ámbito nacional, sino que prestamos muchísima atención a toda la información local y regional, ¿no? Que es algo que a lo mejor pues son temas que a lo mejor no tienen cabida en los medios generalistas, que a nuestros compañeros corresponsales que están siempre hasta arriba de trabajo no les da tiempo a cubrir, pero que son muy relevantes para las comunidades a las que tocan, ¿no? Estamos hablando desde ayudas financieras hasta decisiones de competencia que a lo mejor afectan solo a empresas que están instaladas localmente, a becas que pueden ser de interés, a las estadísticas de Eurostat de las que hablaba antes Álvaro, ¿no? Entonces, toda esa información que puede ser de interés para una comunidad, nosotros siempre intentamos recogerla y, por supuesto, cubrimos también todo lo que es la actividad de las comunidades autónomas y los municipios españoles en Bruselas, porque hay que decir que son muy activos en la capital comunitaria. Ese comité de las regiones al que se presta poca atención, bueno, nosotros sí que le prestamos mucha atención porque esa información es muy útil y de mucha importancia para el público, pues eso, en nuestras regiones y municipios. Pero además toda la labor que hacemos desde Bruselas se complementa desde las delegaciones autonómicas. EFE tiene delegaciones en todas las regiones y en las ciudades autónomas y por lo tanto nuestros compañeros lo que hacen muchas veces es pues desde cambiar el ángulo de una noticia para enfocarlo a lo que más interesa a la comunidad y ir a esta estadística que habla de 7 regiones españolas entre las de mayor paro y enfocarse en la suya, hasta ampliar la noticia, dar seguimiento al debate y seguir el debate que se produce al final también sobre temas europeos a nivel regional. Esto se ha visto mucho con los fondos europeos. Al final han trascendido el debate europeo para colarse en el debate nacional y regional. En este sentido, yo creo
que la pandemia lo que ha traído ha sido una muestra muy brutal del impacto que tiene la política europea a nivel autonómico y local, porque ha sido muy directo y muy rápido para los estándares de Bruselas. Normalmente las negociaciones en Bruselas llevan años y una vez adoptadas las decisiones lleva años que entren en vigor. Entonces, aunque el fondo de recuperación vaya a tardar un año en llegar, para los estándares de Bruselas es corto. Hemos visto que la negociación de los contratos de vacunas determinaba si hay o no inyecciones en los centros de salud. Entonces, ha sido una muestra, digamos, muy directa de este impacto. Pero ese impacto siempre está ahí. Es menos evidente, pero siempre está. ¿Por qué es menos evidente? Pues por lo que mencionaban los compañeros, la información que llega de Bruselas a veces es muy técnica, muy compleja, tarda mucho. El debate en Bruselas es al final el debate más político, ¿no? Que a veces tiene hasta tintes un poco geoestratégicos, se habla de las implicaciones a gran escala, ¿no? En términos globales, pero al final el impacto real siempre va a ser sobre las personas o sobre las empresas que están implantadas en los pueblos, en las ciudades, en las regiones españolas y de los 27 en realidad, ¿no? No hay más que mirar el presupuesto comunitario. El presupuesto comunitario es un instrumento que lleva décadas existiendo, por el que cada año llegan miles de millones de euros a las regiones españolas, sobre todo, por ejemplo, para la agricultura, y que, por ejemplo, en Andalucía se sabe bien que de ello dependen muchos puestos de trabajo, por ejemplo. Entonces, yo creo ese impacto está ahí y ese impacto ya por sí mismo justificaría que la información europea tenga su hueco en los medios autonómicos y en los medios locales. Pero es que además yo creo que los medios locales y autonómicos están especialmente bien posicionados para explicar y para traducir este impacto. Como decía antes Rafael, juegan en la Champions, es decir, ellos tienen el acceso directo a las comunidades que se van a ver afectadas por cada decisión. Son los que mejor conocen cuál es el interés o cómo funciona la economía de su propia región, de sus ayuntamientos. Tienen el acceso más directo a las fuentes y eso es algo que en Bruselas muchas veces falta. En Bruselas es difícil ponerle cara a las decisiones, ¿no? Digamos que tal como yo lo veo, hay en cierta medida una especie de dos dimensiones de la información europea. En Bruselas se produce el proceso legislativo, se toma la decisión y el debate es muy político. Muchas veces hablamos de bloques de países, el interés es el interés nacional, el debate va sobre si las relaciones transatlánticas se van a ver deterioradas o no. Todo eso es muy interesante, pero al final la aplicación real, la traducción en cuántos puestos de trabajo pueden verse afectados por esto. ¿Esto beneficia o perjudica a las empresas? ¿Cuántos estudiantes Erasmus van a poder ir este año en función de si nos van a recortar o no el presupuesto? Yo creo que esa traducción, los que mejor posicionados están para hacerla son los medios autonómicos y locales. Y creo que es muy importante poner esa especie de zoom, de lupa, sobre ese impacto más local para que la información tenga relevancia para la audiencia y así hacerse un hueco, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si la información no es relevante va a ser muy difícil que tenga un hueco y si la audiencia no la encuentra en el periódico va a ser difícil que pueda interesarse por ella, ¿no? Entonces yo creo que esta es una labor que hay que tener, una doble dimensión que hay que tener muy en cuenta. Y volviendo un poco al papel de la agencia, creo que nosotros podemos jugar un papel importante en el sentido de que desde Bruselas podemos ser un poco los ojos y los oídos de los medios que no tienen corresponsales en la capital belga, porque como mencionábamos antes es caro, es difícil enviar un corresponsal a Bruselas. Entonces creo que la agencia puede hacer esa labor de intentar dar una información lo más amplia y completa posible, no olvidarse de la información autonómica y local y tenerles siempre presente, intentar dar esas herramientas, pero al mismo tiempo creo que la red de delegaciones autonómicas que tienen las agencias permite a su vez poner ese hincapié en la información más de detalle, más práctica, pues desde qué tiene que hacer una empresa para acceder a los fondos europeos, cómo pueden los estudiantes solicitar tal beca, y eso también nos ayuda a nosotros en Bruselas a saber un poco cuál es el interés final de la gente, ¿no? Entonces creo que es una labor conjunta y que la colaboración en ese sentido puede también ayudar a que la información europea sea más completa y más relevante para el público, que al final es lo que importa, yo creo, ¿no? Muy bien, Laura, muchas gracias. Es importantísimo ese toque de servicio que tenéis como agencia de suministradores de información para medios locales y regionales, ¿no? Que
que mandáis muchísimos teletipos, pero son maravillosas las herramientas tecnológicas que tenemos para filtrar y basta con poner Sevilla o Andalucía y también hay millones de teletipos con esa información que podemos, permitirme la expresión, regionalizar o provincializar para que interese a nuestro público más cercano. Creo que José Luis Consejero ya ha vuelto. ¿Te tenemos ya vuelto del directo? Bien. José Luis Consejero, su trayectoria profesional en la mayoría del tiempo está vinculada a la radio. Tuvo la oportunidad desde muy joven de comenzar en la emisora de la cadena COPE en Jaca, una de las más pequeñitas del circuito. De ahí pasó a Alicante, Valencia, Guadalajara y posteriormente a la corresponsalía en Londres y Bruselas, donde lleva algo más de 4 años. Cuéntanos, José Luis, ahora mismo tu directo, si no es mucho preguntar, de en qué ha consistido. No, es que habitualmente Nada se que ver hace, con Unión. se hace una ronda de corresponsales en el programa de Carlos Herrera por las mañanas. Normalmente esta ronda es los miércoles, pero mañana hacen el programa en Tomelloso. Entonces entiendo que habrá más compromisos publicitarios y la han adelantado el martes y por eso he tenido que entrar ahora, pero bueno. Nada, simplemente es una ronda para contar la situación del coronavirus en el país en cuestión. Y nada, lo hacemos todos los meses desde que comenzó la pandemia y empezó siendo una sección un poco más a nivel informativa para comparar la situación de España con la situación del resto del mundo y la verdad es que ha tenido muy buena acogida y más de un año después la ronda continúa. Entonces no sabemos si se va a convertir en un espacio fijo en la radio, pero la verdad es que está sonando bastante bien y la verdad es que tiene buena pinta. Está funcionando, sí. Pues nada, está funcionando. praxis en directo. Cuando quieras, José Luis, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad, por la invitación. Aprovecho a saludar a Laura, que me la encontré el otro día por aquí por Bruselas. Esto, como decía Ayuso, en Madrid a lo mejor no te vuelves a encontrar con tu novia nunca más. Laura no ha sido mi novia, pero nunca me la encuentro habitualmente cuando paseas por aquí. Y a Álvaro y a Ana, que bueno, aparte de ser 2 compañeros corresponsales durante muchos años en Bruselas, pues son 2 buenos amigos. Y nada, yo simplemente quería contaros que aquí en Bruselas he aprendido un poco a discernir entre lo que es mi trabajo de corresponsal y lo que es mi trabajo en la radio, porque aunque parezca que están vinculados, son totalmente diferentes y os explico por qué. La radio es un medio muy intenso, es un medio muy exigente, es un medio que te obliga a estar disponible prácticamente todo el día. Y eso provoca que en muchas ocasiones yo esté sentado delante de la línea, bien en mi casa, que es donde tengo la línea habitualmente, o en las instituciones comunitarias si estoy cubriendo algo, y que me quedé sentado ahí trabajando, emitiendo lo que esté ocurriendo y con dificultades para poder estar pendientes de otras cosas que están ocurriendo. Por eso digo que he aprendido a discernir, porque hay muchos días en los que a lo mejor hay un tema que es muy importante o no es que sea muy importante dentro de la Unión Europea, sino que mi radio entiende que es muy importante para los oyentes de la COPE y eso a mí me copa todo el día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando termina el día y has terminado pues de esa intensidad que provoca el medio de radio, que seguramente todos lo hayáis vivido en alguna ocasión, pues es el momento en el que tienes que parar, tienes que frenar y tienes que empezar a ver qué es lo que ha estado ocurriendo en Bruselas, que a lo mejor es muy diferente a lo que he estado contando yo en la radio, porque ha habido otros temas de mayor importancia o importancia diferente o lo que es más interesante en este caso, cosas que empiezan a ocurrir en Bruselas que aparentemente no tienen mucha importancia, pero ya con el paso de los años te empieza a dar ahí en el olfato algo que esto puede dar juego en los próximos días, ¿no? Entonces a mí me ha ocurrido muchas veces que he terminado de trabajar y en ese momento, pues bueno, leerme los artículos de Álvaro en El País, ver los informativos entonces cuando Ana estaba en Telecinco u otros compañeros, leerme los teletipos de EFE, bueno, pues para enterarme de lo que ha pasado. Es muy curioso, pero por eso digo que hay que aprender un poco a discernir lo que ocurre en Bruselas, que como decía anteriormente, esto es un embudo, ¿no? Esto es una trituradora de información permanentemente y hay que saber discernir, pero claro, con el riesgo de que te puedas comer cosas, que se te salten temas que pueden resultar importantes en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi trabajo a día de hoy, estar muy pendiente de lo que ocurre, pero sabiendo combinar mi obligación como corresponsal de radio y con las obligaciones de la radio. Por ejemplo, ahora puede parecer una tontería, ¿no? Pero
Lo de la ronda que hablábamos anteriormente, pues seguramente si hubiese ahora una rueda de prensa, por muy importante que fuese, mi obligación era estar en directo con buen sonido en la radio a esas horas, ¿no? Otra de las curiosidades de Bruselas, y esto es una cosa que a día de hoy sigo aprendiendo porque no es sencillo, son los registros con los que yo me enfrento a mi trabajo en la radio diariamente. ¿Por qué? Porque hay programas de radio, por ejemplo, como es el caso del programa de Carlos Herrera, donde todo hay que explicarlo muy bien, donde a lo mejor hay que huir de los tecnicismos, intentar hacer una información fácil, sencilla, pero bueno, contando, que lo importante, ¿no? Que eso es fundamental. Pero por otro lado, luego te encuentras una información que encuentras en un boleto a lo largo del día, donde muchas veces te dicen, oye, Conce, que nos cuentes esto en 30 segundos. Y dices, ¿tú, pero cómo voy a contar esto en 30 segundos? Si Álvaro, por ejemplo, lo lleva en portada en El País a 5 columnas. En fin, bueno, son cosas que ocurre con la radio, ¿no? Entonces, esos registros, esa capacidad de sintetizar, esa capacidad de saber en qué momento del programa te encuentras para ver de qué forma tienes que hablar, de qué forma tienes que contar las cosas, eso también es uno de los grandes esfuerzos que tengo que hacer, porque luego también está la otra cara de la moneda y es cuando me meten en la sección de economía de La Linterna con economistas que controlan mucho de la materia y tengo que estar hablando del fondo de recuperación y no puedo estar contándolo de la misma forma que lo cuento en el programa de Carlos Herrera, por ejemplo, o en un boletín informativo. ¿Por qué? Porque ahí hace falta un análisis más sesudo, a lo mejor ahí sí que es verdad que se pueden utilizar tecnicismos bueno, pues de alguna forma que ilustran, ¿no? de lo que estás hablando y que los economistas están conociendo. Quizás porque sea un espacio de radio que va dirigido a lo mejor a personas que les gusta la economía y que en esos momentos están escuchando la radio. Y esos son dos de los grandes retos a los que yo me enfrento, ¿no? Esta capacidad de simbiosis con los programas de radio a la hora de contar las cosas, esta capacidad de discernir lo que cuento en la radio de lo que está pasando en la propia corresponsalía. Y en este sentido quería hacer relación a lo que comentaba Rafael al inicio, ¿no? Hablaba del periodismo local y de los periodistas locales. Rafael, mira, a mí me gustaría contarte una anécdota que la recuerdo siempre, pero es que yo creo que es fundamental para que el periodista sepa dónde está, porque un corresponsal es un periodista que a lo mejor ha tenido un poco más de suerte o en un momento determinado, bueno, pues su jefe le llama y lo manda de corresponsal, pero es igual de periodista, efectivamente, que los periodistas que cubren la información local. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en Jaca y tenía que cubrir los plenos del Ayuntamiento de Jaca, yo me acuerdo que para mí fue un mundo, porque era la primera vez que me enfrentaba yo a cubrir un pleno del ayuntamiento y las comisiones, los plenos, cómo funcionaba, las juntas de gobierno, las juntas locales. Luego también esto lo extrapolabas a las diputaciones, ya cuando tengo un poco conocimiento de cómo funciona la política autonómica. Y luego llegas a Bruselas y te das cuenta cómo funciona el Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo es el Ayuntamiento de Jaca, pero elevado a la enésima potencia. Pero quiero decir, la esencia... Es decir, las comisiones, los debates que hay, cómo estos temas se debaten primero en comisión, luego se llevan al pleno. Evidentemente, las decisiones del Ayuntamiento de Jaca solo afectan a los jacetanos, que es muy importante y tienen que ser decisiones bien tomadas. Las decisiones del Parlamento Europeo, en un momento determinado, pueden afectar a cerca de 450 millones de personas. Por lo tanto, también tienen que ser decisiones muy meditadas y tienen que ser unas decisiones que busquen, en definitiva, bien común. Pero lo que quiero decir con esto es que el papel del periodista en este sentido es el mismo. Es esa capacidad de entender lo que está ocurriendo, es esa capacidad de saber qué es lo que están buscando los políticos con estas decisiones para tratar de trasladarlo a la población. Entonces, a mí me ha hecho mucha ilusión, si se puede utilizar el término, cuando Rafael hacía referencia al periodismo local, porque es que es el mismo, porque es que la esencia del periodismo es la misma. Por lo tanto, el corresponsal en Bruselas no tiene que darse más importancia, ni mucho menos, porque es un periodista como el resto, pero en mi caso que tiene un poquito de suerte, o un poquito más de suerte a lo mejor que otros compañeros que no han tenido la oportunidad de que la radio, por ejemplo, en este caso la COPE, los enviara de corresponsal. También hay otra cosa que es importante recordar, aunque esto es otro debate: el corresponsal no es eterno, esto hay que disfrutarlo y saborearlo todos los días, porque en cualquier momento... bueno, pues yo que me debo a mi empresa en estos momentos, me pueden mandar a otro sitio, o como han hecho otros compañeros, comenzar otra etapa profesional tan exitosa o más que la que han tenido en Bruselas. Y bueno, pues esto es un poquito lo que os quería contar, y luego ya pues iremos entrando en debate y bueno, pues lo que a vuestra disposición. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis.
Ahora vamos a nuestra Champions League local. Ahora es el turno de Carlos y de Manu, Carlos Rocha, del Diario de Sevilla. Tras pasar por varios departamentos, aterriza en 2015 en la sección de Andalucía, donde cubre la información política y parlamentaria para los 9 periódicos del grupo Yolí. Es lo que le ha permitido entrar en contacto con la Unión Europea y con el papel de Europa en el día a día. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí. Pues nada, estupendamente. Aquí estamos escuchando a los compañeros y bueno, ahora nos toca quizás hablar desde este lado, ¿no? Desde la parte que nos toca contar qué es lo que pasa en Bruselas, pero solo cuando nos afecta en realidad, porque es la parte que nos dedicamos a contar, por ejemplo, la sección de Andalucía. Es cierto que es lo que han comentado ellos, que es complicado muchas veces vender los temas, pero claro, aquí lo que se ve desde aquí, por lo menos desde que yo estoy trabajando en la sección Andalucía, es que la información europea es como el Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece. Pero sí es verdad que desde la crisis del coronavirus está siempre presente, ¿no? Se me ocurren ahora pues 2 o 3 temas que llevamos hablando de ellos, pues no sé, un año perfectamente. Uno son los fondos europeos, otro es el tema de las vacunas y ahora está también en auge el asunto del certificado de vacunación. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se trata esto desde Andalucía o a nivel político desde Andalucía? Pues la labor de un periodista regional con estos temas es ver qué tratamiento hace el gobierno, en mi caso andaluz, de este tipo de temas, ¿no? Pues llevamos, desde que empezó el proceso de vacunación, que fue en diciembre, escuchando al portavoz del gobierno de la Junta diciendo que nos tienen que llegar más vacunas, que nos tienen que llegar más vacunas. Si te informas un poco al respecto de cómo es este sistema, pues sabes que es un proceso de compra centralizada, que las vacunas se reparten por población y que sabíamos que iban a llegar pocas vacunas al principio. Sin embargo, a la gente le llega que las vacunas no llegan porque el gobierno central, como si estuviera racaneando, ¿no? La labor de un periodista aquí es decirle a la gente, de un periodista local me refiero, es decirle a la gente, mire, es que resulta que estas vacunas no llegan porque no hay vacunas ahora mismo. Van a llegar más dentro de un tiempo y esto no es culpa ni del gobierno de Ursula von der Leyen, ni de nadie. Estos son una serie de acuerdos a los que se han llegado. Es cierto que las farmacéuticas han incumplido sus acuerdos, pero bueno, esta es la realidad. Es lo que decía Rafael al principio del asunto de los bulos y los fake news. Pues para eso estamos nosotros. Lo que no deberíamos permitir los periodistas locales es que con información europea o con información que llega a Europa, aprovechando quizás que está un poco lejos, ¿no? Que se ve como algo lejano, pues se diga que nos están robando vacunas o algo así. Con los fondos ahora pasa algo parecido. Lo que pasa es que es complicado, creo yo, explicar cómo funcionan los fondos europeos, aunque más o menos si te llevas un poco tiempo escribiendo al respecto, pues sabes que los fondos europeos tienen un periodo de gasto tal. Ahora con la cantidad de dinero que va a llegar con los Next Generation, pues aquí en Andalucía, por ejemplo, en los medios locales en los que yo trabajo, ¿no? Pues tenemos desde el Huelva Información hasta el Día de Almería y, por ejemplo, vemos páginas y páginas diciendo, pues el Ayuntamiento de Cádiz quiere utilizar los fondos europeos para arreglar el Parque Genovés. No sé si conocéis Cádiz, pero es un parque estupendo que está allí al lado de la bahía que, bueno, pues tú dices, para arreglar un parque necesitamos dinero europeo, pues quizás el Ayuntamiento de Cádiz también aprovecha ese desconocimiento de cómo funcionan los fondos europeos para decirle a sus ciudadanos que va a arreglar un parque como el que arregla una rotonda o una carretera que tiene un bache. Y luego está el asunto del certificado de vacunación, ¿no? Pues ha pasado algo parecido. Aquí el gobierno andaluz ha pedido continuamente que llegue lo antes posible, porque servirá para reactivar el turismo, pero bueno, no depende del gobierno andaluz ni del gobierno central, sino de un acuerdo que, según la última vez que hablé con alguien al respecto, debe estar en el mes de junio. No puede ser antes, porque los tiempos de Europa, como ha contado alguien de las personas que me ha precedido, que ahora mismo no recuerdo si ha sido Ana o Laura, pues son unos tiempos que van por otro lado. Luego, otra cosa que pasa con la información regional a nivel europeo es que hay como una especie de fascinación, ¿no? Como una especie de bienvenido a Mr. Marshall. Yo recuerdo hace unos años que por una petición creo que de Izquierda Unida y un grupo ecologista de Huelva, hubo una visita de una delegación del Parlamento Europeo aquí a Doñana,
porque habían hecho una petición al comité a la comisión de peticiones para investigar un problema ecologista, ¿no? Un proyecto de gas natural. Y claro, cuando vinieron aquí aquellos dos eurodiputados con un señor de todos los partidos, había un señor que no recuerdo si era finlandés, hicieron un tour por Andalucía y básicamente en los medios locales fuimos allí como si fuera efectivamente bienvenido Mr. Marshall. Es esa fascinación que nos provoca muchas veces un asunto que nos parece lejano, pero que, por ejemplo, desde las instituciones como la que ha organizado este evento, que es la Comisión, o el Parlamento, que organiza viajes de prensa a medios regionales de forma habitual, pues nos ayuda a que los periodistas locales y regionales sepamos trasladar este tipo de asuntos sin esa fascinación que parece que provoca, ¿no? Quizá también otra de las cosas más llamativas que tenemos nosotros desde este punto de vista es cuando un presidente del gobierno andaluz viaja a Bruselas. En ese caso, el propio gobierno es el que organiza el viaje de prensa y claro, aquí se cubre efectivamente como un viaje de Estado. Pues Juanma Moreno hizo uno al poco tiempo de llegar al gobierno, pero también recuerdo que en la última etapa de Susana Díaz, puede que en las primarias, ahora mismo no lo pongo en pie, ella hizo una visita a Bruselas, estuvo con Martin Schulz, que era entonces el presidente del Parlamento y era de su partido, y por oposición casi, Juanma Moreno hizo un viaje al mismo tiempo o a las pocas semanas y aquello, pues claro, fue motivo de bronca política en nuestro Parlamento porque, claro, era como, oye, ha ido Susana Díaz y este pobre hombre, que ahora resulta que es el presidente, pero entonces se le ninguneaba de cierta forma, ha venido a decir que a hacer lo mismo para copiarme y para intentar decir que él también puede ir a Bruselas y reunirse con gente del Partido Popular Europeo. Y ya quizá para terminar, una cosa muy llamativa, que ahora por pura actualidad, en las primarias del PSOE tenemos a Susana Díaz y tenemos a Juan Espadas, que es alcalde de Sevilla. Una de las cosas que se le valoran a Juan Espadas es su capacidad para ser oído en foros europeos. Él es miembro del Comité de las Regiones y participa activamente, lo vende activamente y bueno, es una forma más de ejemplificar ese momento de fascinación que provoca en los pequeños lugares lejanos a Bruselas, que nuestros políticos pues vayan un día allí y se hagan una foto con un cartelito en francés, en inglés y en alemán y tenga una serie de traductores para poder contar su película, que al final no se dan cuenta de que pues el alcalde de Sevilla es el alcalde de una ciudad de 700.000 habitantes en una punta de Europa y es igual que el alcalde de Riga o el alcalde de Dublín. Bueno, perdón, Dublín es una capital, o sea que la cosa es que tenemos que intentar echarla al pie nosotros también para que valoremos lo que significa Europa, pero tampoco dejemos que nos deslumbren los políticos cuando intentan utilizar Europa en su beneficio. Muy bien, Carlos. Pues le vamos a dar la palabra ahora a Manu Moguer, que es doctor en periodismo por la Universidad de Sevilla, trabaja en ABC desde hace 15 años, con un pequeño paréntesis para marcharse al Parlamento Europeo, en comunicación del Parlamento Europeo. Es Premio Andalucía de Periodismo de 2020 y ha pasado por las secciones de Economía, Internet y ahora recala en Andalucía, donde sobre todo se encarga de función pública, salud, educación, inmigración e igualdad. Hola Manu, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Clara, por la invitación y muchas gracias a los demás compañeros que han hablado antes que yo, porque lo bueno de participar en el último es que puedo aprovecharme de todo lo que han ido diciendo y hacer un discurso ahora que, voy a ser honesto, no he preparado nada por cuestiones diversas, entre otras me estoy mudando y esto está siendo un caos toda mi vida últimamente, pero vamos a ver si armamos algo que tenga un poco de sentido y además los compañeros luego podemos hacer un debate, porque quiero ser muy breve, porque me gusta esta dicotomía que hemos planteado entre los periodistas locales y los periodistas que trabajan en Bruselas. Me parece interesante que luego nos peleemos un poco sobre eso porque creo que tiene su miga. Decía al principio Rafael un par de cosas que he anotado aquí, que decía una frase que es: la mentira se impone por goleada a la verdad. A mí eso no solo me escama, sino que estoy completamente en contra. Estoy completamente convencido, además, de que los medios de comunicación hoy día, y se entiéndase por medios de comunicación muchas cosas que trabajan dentro de la comunicación, tienen tanta fuerza como para que eso no sea cierto. Creo que la mentira no gana de ninguna de las maneras ahora mismo a la realidad, si no estaríamos todos aquí probablemente en el paro. Y ha dicho otra cosa que me ha chirriado un poco, que entiendo lo que quiere decir, creo, pero que también estoy muy en desacuerdo, sobre que el periodismo local siempre prevalece sobre otro tipo de periodismo. Entiendo que quiere hablar de la cercanía,
Pero yo, dentro de ABC, trabajando en un periódico nacional como es ABC, pero en una delegación regional, yo no sería nadie sin la agencia EFE, sin la agencia Europa Press, sin los compañeros a los que yo la verdad es que les bicheo antes de escribir, porque sé que hacen mejores interpretaciones desde Bruselas. Esto es una cadena en la que si uno de los nodos falla, la información no acaba de llegar nunca. La comunicación más local es verdad que tiene ese punto romántico de es que miras a la cara a los vecinos. Bueno, vale, pero para yo mirar a la cara a los vecinos necesito que Laura haya ido a la rueda de prensa, se haya enterado, se haya documentado y haya hecho un teletipo maravilloso en el que esté toda la información. Luego, ¿de qué vale lo que yo hago si en esa cadena no funcionamos todos? Luego, ojo con lo de ponernos a unos por encima de otros, porque al final no creo que tenga mucho sentido. Creo que somos todos parte de lo mismo, de esta comunicación. Luego me gusta mucho lo que ha dicho Álvaro sobre que ellos se dedican a la traducción, porque es verdad que ese trabajo también nos lo facilitan a nosotros, a los medios regionales y locales. Pero bueno, más allá del repaso que estoy haciendo ahora de las intervenciones, que seguro que, Clara, es algo que vas a hacer tú después, yo quiero jugar a dos cosas. Uno, ser práctico y luego jugar a la contra. Me parece que aquí todos, o al menos yo, puedo hablar por mí, creo que Europa es uno de los mejores inventos que ha hecho la humanidad en los últimos siglos y verdaderamente soy un europeísta convencido. Por eso precisamente me marché yo a Europa a trabajar unos meses como becario Schumann y eso me permitió vivir esa burbuja de la que hablan los compañeros, la que parece que Bruselas, que la Unión Europea es verdaderamente algo fundamental que lo impregna todo. Bueno, luego llegas a Sevilla y la gente está más preocupada si este año hay feria de Sevilla. Ojo, yo el primero, pero claro, es que luego la realidad del Parlamento en Estrasburgo es una mentira muy bonita, pero es una mentira. O al menos una mentira por el momento. Y luego pasa otra cosa. Resulta que es que, a ver, decía Carlos, es que vemos a Europa como bienvenido Mr. Marshall. Claro, porque es que durante los 30 años que llevamos en la Unión Europea España, bueno, más de 30 años, desde el 86, quiero recordar, es que resulta que todos los medios de comunicación, al menos los regionales y los locales, vinculamos Bruselas con dinero. Claro que es bienvenido Mr. Marshall. Si es que aquí tú le preguntas a la gente por Europa y básicamente conoce los fondos de cohesión, los fondos Interreg, los fondos FEDER, los fondos... Claro, el dinero que les llega. Y que ahí tenemos otro problema. Por eso digo que quiero jugar a la contra, porque todos hemos loado aquí las maravillas de Europa. Vamos a contar las miserias. Todos aquí estamos contando que Europa es maravillosa y estupenda, y efectivamente, a mí me lo parece. Pero es que resulta que luego hay unos fondos que van a financiar un puente y Europa no aparece por ninguna parte, porque es el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno nacional, el que se atribuye las bondades de todo lo que sale de Europa. Pero si hay algo que no está bien, si hay algo que es malo, resulta que eso sí es Bruselas. Entonces, al final, eso, conjugado con otra crítica, la falta de velocidad en la reacción, que me parece que otra compañera lo ha hablado antes, los tiempos en los que Europa tiende a responder, es otro problema para los medios de comunicación, porque contrarrestar, y entronco con la cuestión de las mentiras, las fake news, las noticias falsas, las mentiras, todo esto que hablaba Rafael al principio, igual Bruselas, igual Europa está fallando en responder eso en tiempo y forma. Igual los tiempos son tan largos que efectivamente sí puede dar la sensación de que la mentira se impone. Igual estamos fallando en eso. Pero bueno, vamos a lo práctico, que es la segunda pata de lo que yo quiero contar. Claro, cuando yo estoy en la redacción y de pronto llega, o yo sé porque tengo relación con la gente del Parlamento Europeo por haber trabajado allí, me mandan pues una nota, o esta semana va a pasar tal, o esta semana va a pasar cual, resulta que yo se lo cuento a mi jefe, que es quien finalmente decide qué es lo que se da y qué no se da, claro. Es muy complicado. Y esa información, ese último tramo en el que, por ejemplo, en los planes de financiación, por ejemplo, en las compras de vacunas, al principio todo eso es un plan general que se distribuye por países. Luego, ir al detalle de la región, ir al detalle de la localidad, es un trabajo que es muy complicado que las instituciones europeas te faciliten de alguna forma. Entonces es más complicado hacer atractivo el tema. El axioma este periodístico de que me importa más un muerto a 5 kilómetros que 100 muertos a 1000 kilómetros. Claro, me importan más 10 millones que me lleguen aquí a Sevilla, en mi caso, que 1000 millones que vayan a llegar a Cataluña. ¿Cataluña es España? Sí. Bueno, no quiero abrir ese debate, pero quiero decir, efectivamente me interesa más lo local y eso es una cosa que desde lo local cuesta conseguir de las instituciones europeas. Por eso me parece muy importante, por ejemplo, el trabajo que estáis haciendo, Clara, vosotros desde las organizaciones y desde las oficinas Europe Direct, porque efectivamente esas oficinas acercan de alguna forma. Mi apuesta, si de esto vale de algo y decirlo en este foro, creo que es que debería haber una en cada ciudad europea, porque habría que acercar mucho más todo lo que se está haciendo en Europa a la gente. Yo recuerdo cuando trabajaba en el Parlamento Europeo, y con esto acabo, un discurso que tuve que escribirle a María Andrés, que es la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, y en el discurso a mí me pasan una documentación desde Servicios Centrales de Comunicación, y resulta que es que aproximadamente el 80%
de la normativa que nos afecta en el día a día son en realidad transposiciones de normativas europeas. Eso es tremendo. Es decir, la gente no sabe lo que se hace en los parlamentos europeos, la gente no sabe distinguir entre el Consejo de Europa y el Consejo Europeo, que bueno, a mí me cuesta a veces también, pero es que resulta que el 80% de lo que tú haces en el día a día, desde el agua que consumes que tenga ciertos estándares de calidad a, yo qué sé, las compras por Internet, están afectadas por normativas europeas. Luego sí que nos va un poco la vida en saber exactamente qué se hace en Europa, porque luego al final todo es una transposición. Entonces, resumiendo mucho, que creo que me he ido por las ramas y no era igual el sentido, a la contra, a mí me parece que Europa tiene grandísimas maravillas. Soy un absoluto europeísta y defensor de la Unión Europea, pero me parece que tiene grandes fallos que verlos y criticarlos nos ayuda a mejorar. Y por otro lado, lo práctico, yo tengo problemas luego a la hora de vender temas y de conseguir colar la agenda europea, porque me falta ese enfoque local, ese enfoque regional, que hay que trabajar mucho para conseguir y que a veces, tal y como trabajamos ahora los medios de rápido, es muy complicado de conseguir. Esa es un poco la visión que tenemos. Así que se abra el debate y vamos a escuchar. Muy bien. Has abierto el melón, Manu. Muchas gracias. Bueno, pues yo por resumir un poco todo lo que hemos ido tocando, me quedo con ese concepto y esa labor de traducción, de descifrar el lenguaje bruselense, el lenguaje institucional, de la forma más llana posible, de forma que lo entienda un ingeniero y un panadero, que es una de las primeras lecciones que recibimos en periodismo. Me quedo también con la gran diferencia que hay entre la labor de un medio de comunicación generalista y una agencia, como es el caso de EFE, como servicio público, y, bueno, como un medio de comunicación privado en la mayoría de los casos que necesita un rédito económico, lógicamente, para mantenerse, ¿no? Y cómo mantener ese equilibrio entre vocación de servicio e información más ese clickbait al que estamos condenados para recibir ese feedback económico con el que se sustentan los medios. Por otro lado, también quisiera hacer hincapié en que el concepto de Plan Marshall, ¿no? Llevamos en concreto, Manu, 35 años en la Unión Europea, hemos recibido muchísimo, por eso yo creo que somos muy europeístas, incluidos nosotros, y ahora además es que vamos a recibir con los fondos Next Generation más entre ayudas directas, indirectas y fondos estructurales 200.000 millones de euros. Junto con Italia vamos a ser los dos países que más dinero reciban para esta recuperación post-COVID. Y nos la jugamos, esta vez nos la jugamos de verdad porque la Unión Europea, la Comisión Europea en concreto, que ha sido la impulsora, el motor de todo esto, ha apostado por ayudarnos, pero es que esta vez ya no va de resultados, o sea, ya no va de objetivos y de intenciones, sino que si esto no lo hacemos bien, creo que estará en juego incluso el propio proyecto de la Unión Europea. La gran pregunta con todo este rollo que os cuento es, ¿cómo a nivel de agencia, de medio de comunicación generalista y medio de comunicación local vamos a vender esto? ¿Cómo lo vamos a explicar? Porque nosotros desde Europe Direct tenemos distintas vías de actuación, ¿no? Trabajamos con medios de comunicación, que aprovechamos además este acto de presentación para deciros que estamos a vuestra absoluta disposición y que esperamos que en breve podamos hacer muchas más cosas juntos y de forma presencial, no solo telemática. Acudimos a escuelas de primaria, de secundaria, también con universitarios, junto a la labor del Centro de Documentación Europea de la universidad. Nos reunimos con distintos colectivos, entre ellos agricultores, amas de casa, desempleados. Bueno, nosotros intentamos abarcar un público bastante general a nivel provincial. Pero, ¿cómo vamos a explicarlo? De forma que no sea solo que Europa da, sino que tenemos que implicarnos, que Europa es Estrasburgo, pero también es Sevilla, también es Gines, San José de la Rinconada, y tenemos que aportar, porque en esta ocasión no va a valer solo ese concepto cómodo y europeísta, naif que tenemos de recepción de fondos, ¿no? ¿Cómo vamos a vender eso a nuestros jefes en los distintos medios de comunicación?
Cuando queráis. Manu, te estás riendo mucho. Creo que tienes alguna respuesta, ¿no? No, no. No, que parece que estoy yo aquí, que solamente juego a la contra, nada más que voy a encontrar. Precisamente quería contarlo a favor. Decías tú, esta vez no la jugamos, esta vez verdaderamente, bueno, vamos a ver, porque Europa tiene experiencia ya en la cuestión de planes que se alargan, planes que se prorrogan, plazos que se incumplen, pero luego se refalsean. En fin, esto todo tiene arreglo en la Unión Europea, si hay voluntad, que dicen los ingleses en un dicho. Pero no, al final es verdad, yo vuelvo a lo de antes, comprar el paquete de ayudas, intentar venderlo de una forma positiva, va a costar si efectivamente no llega en tiempo y forma, porque al final es labor de los políticos la de vender la decisión política. Nosotros lo que tenemos que contar es qué hacen ellos, y si ellos lo están haciendo mal, por muy bien que nos parezca a todos que llegue un fondo, va a ser complicado venderlo bien. Luego la responsabilidad, yo quiero quitarla de los hombros de la prensa. Nosotros contaremos lo que hagan los políticos. No sé yo qué dicen los compañeros que al final están allí en Bruselas y probablemente tengan más experiencia en esto porque son la primera línea de batalla en esta guerra. Luego, yo tengo la sensación de que hay muchísima confusión con la llegada de los fondos europeos, que la gente sigue pensando que estos fondos europeos van a transformar radicalmente nuestro país y que va a servir para pagar la autopista, como decías, Manu, para pagar la autopista, para pagar el parque, para pagar... No, mentira, o sea, son unos fondos europeos destinados a la transformación digital, medioambiental, para impulsar y cambiar por fin el modelo de país que tenemos, que se ha quedado totalmente obsoleto, atrasado en cuanto a pues eso, digitalización y orientar un poco este cambio. Y yo creo que los periodistas hemos hecho ya esfuerzos descomunales para intentar que la gente lo entienda. Es decir, estos fondos no van a parar a los desempleados, que para eso ya tenemos otro fondo, no van a parar a tal. Entonces, hemos hecho por nuestra parte, yo creo ya, una labor de pedagogía que si no la hacen desde las instituciones, nosotros ya poco más podemos hacer. Entonces, bueno, también, insisto, hay una instrumentalización de Bruselas por parte de los políticos que es necesario analizar. Yo estoy de acuerdo con Ana, o sea, creo que al final, digamos que desde aquí, por lo menos desde Bruselas, nosotros hemos contado por activa y por pasiva el proceso, hemos intentado simplificarlo al máximo posible, intentamos explicar pues qué es lo que va a mirar Bruselas, cómo lo van a controlar, cuáles van a ser los plazos, pero la realidad es que ahora mismo los planes y sobre todo la ejecución ya están en manos de los gobiernos nacionales, desde el diseño hasta cómo se implemente, y ahí las comunidades autónomas van a ejecutar más del 50% de esos fondos, o sea que en realidad al final lo que va a ver el ciudadano de cómo se usan esos fondos no depende tanto de Bruselas como de lo que se va a verdaderamente a presentar en España y luego en cada comunidad, y al final cómo se va a plasmar eso en cada municipio. Entonces creo que al margen de que nosotros tenemos que estar muy pendientes, no solo de, bueno, ya hemos contado, ya hemos dicho cuántos millones van a venir y se van a dedicar a digitalización, sino ahora, vale, ¿cómo se va a plasmar eso? ¿Qué significa? ¿Más puestos de trabajo o menos puestos de trabajo? Porque en realidad estamos cerrando una mina no sé dónde. Aparte de mirar eso, creo que tiene que haber también una labor de pedagogía y de transparencia por parte de las instituciones, y nosotros lo que podemos hacer es presionar para que publiquen los documentos, presionar para saber cuáles son los plazos que verdaderamente van a aplicar, estar muy pendientes de las cosas que queda por detallar, como todas las reformas que en realidad van a tener, según nos dicen también aquí y según yo creo que la experiencia pasada, quizá un impacto más duradero que la simple llegada de cientos de millones de euros, ¿no? Entonces creo que es una labor conjunta. Ahora mismo la pelota está en el tejado nacional y después lo estará en el autonómico, y la labor del periodista es informar lo mejor posible y presionar para que nos den la máxima información posible, para esos datos que a veces son difíciles de encontrar, de al final cuánto dinero va a tal o a tal y qué significa esto en la práctica. Creo que esa es nuestra labor, pero no significa que nosotros tengamos ya toda la información. A mí es que lo que me parece escandaloso, perdona por insistir y meterme de nuevo, pero que nunca, jamás vamos a volver a tener esta cantidad de ayudas para poder poner en marcha nuestro país
y a día de hoy tenemos que seguir peleando o arañando, rebuscando entre los documentos que ha publicado el Gobierno para enterarnos de las medidas que se van a tomar a cabo para ver dónde se van a invertir. O sea, es una oportunidad de oro que yo creo que se está desaprovechando. Creo que hay en esto también las instituciones, nosotros podemos denunciar, pero es que si las autoridades, o en este caso el Gobierno, ni siquiera lo consulta con la oposición, no tiene en cuenta la opinión del Consejo de Estado, no tiene... Bueno, yo creo que es el momento de que nosotros, en este caso la prensa, hagamos bien nuestro trabajo y nos dediquemos a bucear entre las medidas para supervisar, ya que no tiene ningún órgano supervisor encima, parece, o al menos aquí a nivel nacional, supervisar muy bien hacia dónde van a ir todas estas ayudas. Nunca más vamos, creo, a tener una cantidad de dinero tan importante que ayude a nuestro país. Vamos. Yo también veo peligro de que la batalla política acabe opacando el papel de la Unión Europea. Por ejemplo, cuando se hablaba de la rehabilitación de edificios, salió Garicano diciendo que el plan, los fondos, no se trata de poner ventanas. Entonces, si ahora los gobiernos autonómicos empiezan a gastar en una cosa y la oposición empieza a criticarlo, al final esto se va a convertir en has gastado mal el dinero y el papel de Europa va a quedar como opacado en has gastado bien, has gastado mal, y se va a hablar más de la batalla política, de bajar al barro, que de lo que hace la Unión Europea. Porque ahora mismo realmente para los ciudadanos es muy fácil ser europeístas, porque si estamos recibiendo dinero es muy sencillo. Si cuando España sea una contribuyente neta tipo Alemania, ahí vamos a ver si de verdad somos europeístas, ¿no? O cuando exportemos las vacunas a otros sitios, como estamos haciendo ahora mismo. Pero bueno, yo creo que ahora es mucho más fácil ser europeísta porque España es una receptora de ayudas brutal. Sí, bueno, yo en este sentido también quería recordar un poco, que volviendo a lo que decían al principio en la introducción, ¿no? La instrumentalización que se hace siempre de la Unión Europea. Yo creo que esto no es nuevo. Es decir, Europa se convierte en el enemigo cuando la situación no va bien, Europa se convierte en Mr. Marshall cuando llega dinero. Además, a mí me llama poderosamente la atención la instrumentalización también que se hace de la Unión Europea por parte de los políticos españoles, cambiando es un tema muy particular, pero yo me he echado las manos a la cabeza en las últimas semanas. Me parece que el presidente de Andalucía también lo dijo, pero el presidente de la Comunidad de Madrid también volvió a insistir cuando salían públicamente diciendo que si no llegaban vacunas iban a ir ellos a comprar la vacuna Sputnik. Entonces, claro, aquí en Bruselas nos echábamos todos las manos a la cabeza como diciendo, ¿pero dónde vas a ir, alma de cántaro, a comprar vacunas Sputnik? Que las dos únicas operaciones que se han hecho de compras de vacunas Sputnik que ha hecho Eslovaquia y la República Checa ni las están poniendo porque no saben lo que les han mandado. Y encima una vacuna que no forma parte de la estrategia de vacunas de la Unión Europea y que no hay ninguna planta que esté fabricando en Europa esas vacunas. Por lo tanto, llama mucho la atención, ¿no? Como esos gritos al cielo, esos cantos al sol, que luego tampoco sabes muy bien dónde van dirigidos. Y en el caso de los fondos, efectivamente, vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque yo creo que aquí en Bruselas lo que se ha puesto en marcha es un poco la maquinaria para aprobar algo que no tiene precedentes en la historia de la Unión Europea y es esta forma ¿no? de acudir a los mercados para conseguir cantidades ingentes de dinero y luego repartirlas en los países en función del agujero que haya dejado el coronavirus. Pero luego vamos a ver de qué forma se materializa esto y si de alguna forma, como decían Ana y Laura, esto va a servir un poco pues para dar una vuelta a este país que en muchos sentidos tiene atrasos importantes respecto a otros países europeos. Qué interesante, José Luis, esto que dices de los gritos al cielo. Porque yo tengo la sensación de que efectivamente esos gritos al cielo existen porque son gratis. Es decir, os planteo, ¿no es responsabilidad nuestra como medios de comunicación cuando Juanma Moreno efectivamente dijo voy a plantearme hablar con los rusos, que es una conversación que me encantaría estar presente, es ver a nuestro consejero de salud hablando con un ruso, o a Díaz Ayuso que planteó aquello que no tiene sentido ninguno? ¿No es nuestra responsabilidad decirles usted no solo no puede hacer eso, sino que no tiene sentido ninguno por esto, esto y esto? Es que yo no recuerdo ningún medio de comunicación, incluyo ABC, que le dijésemos eso a los políticos. Igual ahí estamos fallando también nosotros en explicarles que es que una compra centralizada con una población de 500 millones de habitantes tiene sentido, una población como Andalucía, que somos 8,4 millones, no tiene sentido ninguno y a los mercados internacionales, ni para vacunas, ni para nada. Y luego, sí, Manu, pero decía antes... Es como una especie de muro constante. A mí me ocurre porque, o sea, a mí alguna vez cuando me han preguntado esto de la Sputnik, tal, no sé qué, que además yo me acuerdo que hace un mes o así, o no me lo hace cuánto,
Hubo una semana que es que desde las 7 de la mañana mi jefe estaba con la Sputnik y me repetía la Sputnik y la Sputnik decía, tío, que no hay Sputnik, por favor, que la Sputnik, que la Sputnik. Y me ha pasado lo mismo también con AstraZeneca. Y fíjate que le he dedicado mucho tiempo en la radio, de verdad, y de forma consciente, en las crónicas que he elaborado, hablando de la Sputnik, hablando de la vacuna de AstraZeneca. Ah, claro, los trombos. Y yo decía joder, pero vamos a ver, si hay un organismo que tiene ahí expertos, gente que son muy listos, que han estudiado toda su vida, que son científicos, que saben mucho más que yo, ¿qué quieres que te cuente? No, porque claro, si esta agencia está diciendo que por favor la gente se vacune, ¿qué digo yo en antena? No, es que los trombos para arriba, para abajo, ya, pero que hay que vacunarse. No, tal, suspendemos la vacunación. Bueno, entonces, claro, se generan ahí cosas que es un poco, y esto vuelvo un poco a lo que decían al principio, y es un poco lo que estamos viendo desde Bruselas, y lo que llega a España o lo que está viendo el español desde Bruselas. Y en ese cruce de miradas, yo no sé, pero yo creo que hay una nebulosa ahí en medio en los Pirineos que impide que unos vean a unos y otros veamos a los de allí. Porque es que, de verdad, o sea, son informaciones que yo, por mucho que me metan en la cabeza, no acabo de entender. Y yo mando desde aquí un mensaje y cuando llega a Madrid, Madrid o España, Sevilla, donde llega, yo de verdad muchas veces pienso, por el camino mi crónica me la han cambiado. Yo ahí en este caso, y al hilo de lo que ha dicho José Luis y también lo que decía Manu anteriormente, y sobre todo al principio de la primera intervención de Manu, cuando decía que estabas totalmente en desacuerdo, cuando yo apuntaba que la mentira ganaba por goleada, la verdad, me estás dando la razón ahora mismo. Cuando estás diciendo toda la mentira que cuentan políticos y demás y que nosotros las vendemos y que nos las cortamos. Ese es el papel del periodista. Vamos a ver, un periodista, mira, un político puede mentir. Allá haya su responsabilidad, cualquier personaje público puede mentir. El que nunca puede mentir es un periodista, o al menos si un periodista sabe que alguien está mintiendo, no puede propagar esa mentira. Si no, lo que somos voceros y propagandistas. El ejemplo que estamos poniendo, que me da igual el político de la ideología que sea y de la comunidad que sea, pero al hilo de lo que estamos hablando ahora mismo de las vacunas. Si el periodista sabe que es una tomadura de pelo, que es una propaganda, que está diciendo que va a salir a comprar y que es imposible, como están diciendo los compañeros de Bruselas, que ellos se echan las manos a la cabeza cuando escuchan eso. El periodista de aquí no podemos abrir un informativo de radio o un periódico de la portada diciendo Andalucía va a ir a comprar vacunas, Andalucía, Madrid, o me da igual la comunidad que lo diga. No podemos decirlo porque sabemos que es mentira. Y entonces, junto a la información, en prensa se ha perdido lo que era el apoyo. Anteriormente, ¿os acordáis? El apoyo de cualquier artículo en el cual se explicaba y se le decía, mire usted, este dice algo y luego se le contestaba. Estamos en un periodismo de declaraciones y que lo que nos quieran vender lo compramos. Y es pura propaganda. El tema del reporto de los fondos europeos y los que estáis de corresponsales o excorresponsales. Viene dinero por todas partes. El problema que se ha planteado, la gran batalla en España es ¿cuánto me toca a mí? ¿Cuánto me toca a mí? Es decir, si hay 140.000 millones, yo tengo un 20% de población, 18 y me corresponde en tanto dinero. Mire usted, es mentira. No hay un reparto económico por tal. Hay que presentar proyectos y sobre proyectos se van a subvencionar, se van a pagar. Pero no, la guerra todo es, sea la comunidad que sea, que a mí me toca tanto por la población que tengo. Mire usted, no, eso no es posible, eso no es así. Y hay que decirlo. Entonces, José Luis, como apuntaba, o Ana o quien sea, o Álvaro, pueden estar haciendo toda la pedagogía que quieran, pero si nos venden la burra y nosotros compramos la burra, porque además a la mayoría de las cosas, como está el periodismo, la situación que estamos viviendo, laboral, económica, de plantillas y demás, pues resulta que es que el factor fundamental de nuestro trabajo, que es ir, oír, ver y luego contarlo, pues no estamos ni yendo, ni viendo, ni contando las cosas. Y únicamente el vídeo que nos mandan, la conferencia sin preguntas, la rueda de prensa sin preguntas, sin repreguntas, sin nada, y nos tragamos y compramos todos. Y el papel de periodista es fundamental. Y cada uno en su ámbito. Es decir, vosotros que estáis en Bruselas, estáis contando y transmitiendo lo que tenéis y con toda la pedagogía y explicando. Pero luego el compañero que está aquí en lo local, en la cercanía, como que no, tiene que hacer una labor de control, de luchar por la transparencia y de contarle a la gente las cosas que de verdad son, o las cosas que al menos nosotros, honestamente, desde una información veraz, queremos. Si no, no vamos a ningún lado, si no, estamos contribuyendo por completo a que esa propaganda, esa mentira se vaya propagando y esa bola, y el gran perjudicado es la sociedad, es el ciudadano al cual nos debemos, que le estamos tomando el pelo. Yo por alusiones... Ay, perdón. No, un segundito solo, si es una respuesta súper rápida. Simplemente por puntualizar, estoy completamente de acuerdo en que tenemos que luchar contra la mentira. Me parece fundamental y el papel de la prensa, por supuesto que también, pero no podemos hacer de un caso una generalidad ni anular la credibilidad de los medios locales por un caso concreto. Entonces, estamos hablando de que Andalucía va a comprar vacunas y eso es mentira.
No, si el gobierno regional dice que va a comprar vacunas, es su intención. Otra cosa es que nosotros, y eso es lo que creo que hemos hablado antes los compañeros y yo, digamos el sentido que puede no tener eso dentro de un contexto de un mercado global. Entonces, mi queja va en que la mentira gana. No. El hecho de que el gobierno regional diga que va a comprar vacunas es cierto. Dicen que van a comprar vacunas. Eso hay que contárselo a la gente. Lo que habrá es que contextualizar lo que cuenta el gobierno local y el gobierno regional, perdón. Y eso creo que sí lo hacemos. Pero vamos, que estamos de acuerdo en que efectivamente el papel del periodismo es fundamental en este momento a la hora de, precisamente de eso, de contextualizar y de meter el dedo en el ojo. Y decir, oye, pues esto por aquí sí, por aquí no. Perdón, Yana. No, nada, que yo creo que aquí la clave es el radio de difusión. La declaración de una autoridad se está repitiendo constantemente en televisiones y radios frente a las crónicas que puedan hacer los corresponsales en Bruselas o nosotros desde aquí, desde una mesa de análisis que pasa como un suspiro, se olvida y queda eclipsada por esa declaración. Y yo aquí quería contar una anécdota muy llamativa. Yo peleo muchísimo por el tema de la información europea, por puntualizar. Entrevisté a Díaz Ayuso para el medio en el que trabajo ahora, para Voz Populi. Bueno, pues le tuve que hacer 3 preguntas repreguntando sobre el tema europeo porque se veía que bueno, pues ella lanzaba mensajes a su aire sin, bueno, pues sin ningún sentido sobre la Unión Europea, la Sputnik y demás. Y en una de estas dijo, de no ser por el consenso con el gobierno, yo ya tendría Madrid vacunada al 100%. Bueno, fue una declaración que a mí ya me pareció tal chorrada que, para que os hagáis una idea, ni siquiera la quería meter en la edición porque dije, pues si no aporta nada, vaya fanfarronada que ha soltado la candidata. Bueno, pues desde arriba me dijeron, no, esta declaración es muy importante. Digo, pero este es un juego político, pero si no tiene ningún sentido. Bueno, pues esta declaración que yo me negué a meter porque me parecía, insisto, o sea, no aportaba nada de información, era puro eslogan político que no llevaba a ninguna parte, acabó reproduciéndose en todas las televisiones nacionales. Hay un problema en España y una mediocridad que es muy difícil combatir. Yo intento traer esa pelea de Bruselas después de 10 años aquí a España y os aseguro que tenemos una labor muy compleja para explicar qué es la Unión Europea, para confrontar los discursos con los políticos y para hacer bien el trabajo y para que la gente se entere de una vez de cuál es la limitación de las autoridades, sobre todo en el papel de Europa. Yo quisiera lanzaros una pregunta. ¿Pensáis que quizás una solución podría ser el convencer a los medios de comunicación locales y nacionales que exista por principio una sección que sea Europa? No internacional, sino Europa, y que haya que nutrirla diariamente como se nutre política, economía, deportes, de forma que en esa labor de pedagogía el lector, el oyente y el espectador esperen a la información europea como esperamos a Brasero en el tiempo, que ha hecho del tiempo algo extraordinario, algo que parecía imposible. Yo que trabajo en un medio local regional, te tengo que reconocer que el 80% de las veces la sección Mundo o la sección Economía tienen una página europea o que bebe de la Unión Europea. Este fin de semana me ha tocado trabajar y creo que las 2 páginas de la sección Mundo eran sobre la cumbre de Oporto. Creo que eso más o menos ya se hace. Otra cosa es que la gente sepa que eso es Europa. O sea, poner un cintillo en el caso del papel o una sección en las radios, no sé. Pero, hombre, eso ya ocurre. La duda es saber por qué la gente ve tan lejos Bruselas cuando, como ha dicho Manu, el 80% de las leyes que se aprueban en el Parlamento de Andalucía vienen de allí. Yo creo que... Bueno, yo creo que esto se podría complementar, ¿no? Quizá más que una sección, y bueno, yo no puedo hablar por un medio regional porque hace mucho que no trabajo en uno, pero creo que es importante también que cuando damos ciertas informaciones mencionemos la dimensión europea. No significa que hagamos toda la información sobre Europa, sino que mencionemos el hecho de que, por ejemplo, Europa está participando, hay financiación europea para este proyecto.
este programa de becas que se está financiando tiene financiación europea. Los ejemplos más comunes que salen son, por desgracia, un poco de financiación, ¿no? Porque al final es a lo que más se mira. Pero creo que el hecho de incluir la dimensión europea en las informaciones que a lo mejor son de carácter más inmediato, que afectan más directamente a la gente, es lo que al final también genera conocimiento sobre Europa, ¿no? Que Europa no solo existe el día que hay cumbre o el día que hay un gran evento o cuando nos van a dar muchos millones de euros, sino que Europa está presente al final, la Unión Europea, en muchas cosas pequeñas, y yo creo que ganaríamos en conocimiento y en toma de conciencia por parte de la ciudadanía si intentásemos tener siempre un poco presente esa dimensión europea cuando está ahí y tener cuidado con esto. Brussels lo llamamos el Brussels bashing, ¿no? El evitar comprar el discurso que intenta arengarse los méritos de lo que hace Europa y culparle cuando las cosas van bien y culpar cuando las cosas no salen bien. Yo creo que tener cuidado con eso y poner un poquito de atención en esa dimensión europea ayudaría bastante a crear un poco de conciencia. Sí, yo iba por el mismo camino que Laura, O sea, yo soy más de quitar caretas, es decir, cuando un político o alguien, ¿no? Un servidor público, en definitiva, bueno, pues se está tirando un triple, pues bueno, pues quitarle la careta y decir que eso no va a ningún lado porque no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es verdad, en relación con lo que comentaba Laura anteriormente, no sé hasta qué punto puede interesar tener una sección concreta de Europa en los medios de comunicación. Yo creo que tiene, o sea, yo buscaría, de esto tengo que reflexionarlo, ¿eh? A lo mejor estoy respondiendo de forma precipitada, pero encontrar esa relación que puede tener Europa en la información española, porque efectivamente las decisiones que se toman aquí son decisiones que tienen un fin, y un fin en cada país. Es decir, ahora somos 27, por lo que se está decidiendo en la Comisión Europea y lo que deciden los líderes europeos en las cumbres van dirigidos a esos países, no van dirigidos a otros. Y los países están configurados, en nuestro caso, por un gobierno, por unas comunidades autónomas, por unas diputaciones, por unos ayuntamientos, ¿no? Y en definitiva, entiendo yo, porque a lo mejor soy un romántico, pero que el objetivo es mejorar la calidad de vida. Pero yo no sé hasta qué punto los políticos están interesados en crear algo parecido a esto. ¿Por qué? Y vuelvo a lo que decía Laura anteriormente, porque en el momento en el que, o sea, ahora mismo es muy interesante tener Europa como ángel en un momento determinado o como demonio en otro momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los fondos europeos, vamos a ver efectivamente, lo hablamos anteriormente, pero tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a tener que hacer España. Se están hablando, no, sí, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, tal, pero tampoco sabemos muy bien exactamente hasta dónde puede llegar eso. Se habla de más impuestos, tampoco conocemos realmente la letra pequeña, tampoco sabemos qué sacrificios a lo mejor vamos a tener que hacer los españoles de cara a los próximos meses. Y en el momento a lo mejor en el que nos pegan una subida de impuestos o un palo o tal, no sé qué, y estemos todos echando el grito en el cielo, de repente se empiecen a quemar neumáticos en las fronteras, se corten carreteras, hay una huelga general, los políticos andan diciendo que es que Europa nos ha exigido esto. Sin embargo, luego, cuando esto se recupere y tal, no sé qué, pues no será Europa, sino será el gobierno de turno en el país, los esfuerzos de los españoles, y gracias a nosotros, pues hemos vuelto a encontrar el sentido. Porque, claro, eso es un problema muy gordo. O sea, acordaros de la crisis del euro y cómo estábamos en España y tal, no sé qué, y al final hubo un rescate, que por cierto, en España todavía hay gente que duda, no hubo rescate, no, sí hubo un rescate bancario y tal, no sé qué. No sé, es complicado. A mí me parece que es un tema complejo, pero yo apuesto más por traer la información hasta aquí, porque en el fondo lo que se decide allí afecta aquí. Yo en el caso del periódico El País lo veo muy difícil porque la información europea es muy transversal. Todo lo que va de vacunas lo metemos en sociedad. Todo lo que es choque de bloques con Estados Unidos, con China, internacional. Todo lo que son reuniones de ministros de Finanzas, economía, incluso deportes ahora con la Superliga, cultura con el copyright. O sea que Europa recorre todo el periódico y es muy difícil agruparlo en una sola sección porque sería muy dispar. Y una cuestión que queríamos consultar con vosotros, que estáis sobre el terreno absolutamente, es que una de las líneas que queremos desarrollar en esta renovación del compromiso de Europe Direct Sevilla con la red Europe Direct a nivel nacional y europeo es hacer una labor de pedagogía con medios y periodistas locales, acercarnos en la medida de lo posible, cuando las circunstancias lo permitan, a redacciones
conociendo la realidad de los medios, el tempo que tienen, el timing que tienen, ajustarnos a lo mejor a la media hora que tienen para comer, para acercarnos y darles nociones básicas sobre la diferencia entre, como comentaba Manu, el Consejo de Europa y el Consejo Europeo. De forma que cuando le llegue esa información de EFE, por ejemplo, de Europa Press, que son agencias a las que están suscritas la mayoría de los medios de comunicación, ya salte un chip en ellos para no descartarlo por principio e intentar indagar un poquito más esa labor de provincialización o regionalización de esa información. ¿Qué opináis de esa labor, que sería, por supuesto, gratuita por parte de Eurondire a los medios locales, probablemente en colaboración con la Asociación de la Prensa, que siempre nos apoya en asuntos de formación, para los medios? ¿Creéis que sería una buena idea? ¿Sería útil? ¿Sería provechosa? ¿Generaría interés? Yo no sé si generaría mucho o poco interés. Yo creo que siempre es... Hombre, entiendo que es complicado, ¿no? Pero yo, cuando estaba de corresponsal en Londres y tuve que venir a Bruselas, de verdad, me leí todo lo que me caía en la mano, buceé, llamé a gente, hablé con gente que estaba en Bruselas, tal, y hasta el día que no llegué aquí no me enteré realmente de qué va la película. O sea, yo soy favorable a que cualquier persona que quiere tener un conocimiento de Europa, en qué consiste, cómo funciona... Hombre, no te estoy diciendo que con una semana en Bruselas te enteres absolutamente de todo, pero ya solo el hecho de ver que el edificio de la Comisión Europea es diferente al del Consejo, lo que se cubre en el Consejo es diferente, que luego el Parlamento está allí y tal. Yo solo con eso ya empiezas a descifrar un poco cómo funciona la Unión Europea y te empiezas a familiarizar con ella. Yo creo que eso a mí me resultaría muy interesante. Fíjate, en esta línea yo sería más partidaria, como antes ha dicho consejero, de quitar caretas. Yo veo mucho más útil crear una especie de web o de red antibulos, es decir, este político ha dicho esto, es sobre Europa, ¿es verdad sí o no? Y desenmascarar a los políticos uno a uno a través de herramientas virtuales, a través de difusión en redes sociales que tienen mucho más, un radio mucho más amplio, que ir medio a medio, porque al final o estás allí en Bruselas o puede que recibas una charla, pero en el día a día y en la práctica al final no lo acabas poniendo en práctica y es difícil asimilarlo hasta que no lo vives y es difícil empaparse y luego... No sé, yo creo que se lucharía mejor con otras herramientas virtuales más actualizadas quizá, como eso, una web, una plataforma, utilizar las redes sociales, incluso de manera irónica, tirando del humor, para que llegue a más gente. Yo sería partidaria de crear algo así para que la gente se dé cuenta. Tomamos nota. Yo al final me escribo sobre asuntos europeos en Andalucía, básicamente gracias a que un día el Parlamento Europeo me pegó un toque y me invitó a Bruselas 3 días, a Estrasburgo, perdón, y luego la he vuelto a hacer un par de veces más. Eso que dice José Luis, de ver dónde está el edificio de la Comisión, igual es el del Parlamento, y saber cómo funcionan un poco las cosas, ese tipo de viajes de prensa, que ya apenas los hay, como bien sabréis, no solo es divertidísimo porque te vas de copa, sino que también es muy edificante porque eso, tocas la realidad con tus manos y luego pues te quedas con la copla y lo puedes aprovechar pues ya en tu casa cuando llega un del tipo de Laura y dice pues la comisión, sabes que la comisión es la comisión, que el parlamento es el parlamento y sabes cómo funcionan las leyes, cómo se aprueban de un lado a otro y luego lo puedes aplicar aquí. Es cierto que no se puede hacer a gran escala, pero hombre, si yo he ido un par de veces en 5 años de carrera en Andalucía, pues entiendo que una vez en la vida nos puede tocar a todos. Vale. Yo creo, o sea que desmentimos y aprovechamos viajes. Eso puede ser fructífero. Bueno, yo creo que el tema de la formación es fundamental, ¿no? Y el periodista tenemos que estar formándonos permanentemente, ¿no? Es una cuestión básica. El problema es que
desgraciadamente, por la situación que estamos viviendo, el problema es que podamos formarnos, ir a fuentes, en este caso, ir allí a Bruselas, Estrasburgo, evidentemente, es la forma del contacto directo y de conocer de primera mano, porque si no conocemos una cosa de primera mano, difícilmente se la podemos contar bien a la gente, eso es algo de cajón. Yo con el tema de Europa, por ejemplo, y el tema de Andalucía puede ser válido a cualquier otra comunidad autónoma de España. En Andalucía, por ejemplo, en prensa de ámbito regional, como tal medio no hay ninguno. De ámbito regional, ¿no? En prensa. No hay este es un periódico regional, no. Tenemos, por ejemplo, el Grupo Yoli y Carlos, que tienen periódicos provinciales y que tienen en toda Andalucía, menos en una provincia, tienen en todos. Y luego está ABC, que es de Sevilla y que tiene un carácter más o menos que le pueda dar con cosas regionales. Pero no hay ni un solo medio en prensa escrito andaluz, no lo hay. Luego tenemos en televisión, pues está Canal Sur como medio autonómico y luego Televisión Española conectado o 7TV que tienen los de esto. Y luego están las radios que son las nacionales porque de ámbito regional tampoco no hay ninguno y en digital está el Diario Andalucía. Eso es. Lo demás son todos medios provinciales y locales. Estamos hablando de Andalucía, que es la que más habitantes tiene de toda España y los demás son medios provinciales. Medios provinciales que desde el punto de vista laboral, y estamos hablando desde dentro del periodismo, están machacados porque las redacciones han quedado desiertas. Están echando a compañeros a la calle a manta. Han hecho ERES por todas partes. Donde antes había una redacción con 25, ahora tienen 10. ¿Cómo hacen? El periodismo que antes hacían con 25, ¿cómo lo hacen con 10? Tienen que hacer encaje de bolillo. No salen de redacción. No salen a la calle o van a hechos puntuales los que se ocupan de una cosa concreta. Hablan en las provincias. El tema de Europa es como se mete. Aquí, antes decía una cosa que me parecía bien, Laura, que la agencia sobre todo era los ojos y los oídos de los medios locales en lo que le mandara. Es que una agencia, puede ser cualquier compañero, pero cualquier compañero que está allí de corresponsal trabaja para una cadena concreta o de televisión, radio o prensa. Pero las agencias, que lógicamente es para todos, estén abiertas, es el que puede hacer una gran labor en esos medios provinciales o locales porque le van a comprar absolutamente todo. Utilicen entre comillas lo de comprar, le van a meter todo lo que le afecte. Si tú mandas una cosa que afecta a Málaga, a una comarca de Málaga o de Huelva o de Cádiz, lo van a meter y lo van a meter tal cual. Es decir, que esa crónica de la agencia va a tener una importancia tremenda porque no tienen compañeros que puedan darle la vuelta ni puedan interpretar o sepan de qué va. Esa es la realidad del periodismo y cómo estamos trabajando en cada uno de los medios en cada provincia. Y hablo de Andalucía, que insisto, está muy bien periodísticamente y está en el ámbito que ocupa poblacionalmente, ¿no? Pero con esa realidad es la que tenemos que contar para cualquier paso que se dé. Creo que Manu tenía levantada la mano. ¿Manu? ¿Nos oyes? Sí, perdón, era yo el que no tenía el audio. No, era por recuperar la idea que comentabas sobre la formación. Yo es que estoy de acuerdo con Carlos en que el conocimiento real del sitio donde se está trabajando, y que además algo también que ha comentado me parece José Luis, es una cosa fundamental. Que estaría muy bien que con la Asociación de la Prensa se montasen unos cursos en los que pudiésemos conocer Europa. Sería estupendo. Yo creo que, como ha dicho Rafael, conocer de lo que escribimos, de lo que hablamos, es fundamental para contar bien las cosas. O sea, que eso siempre está muy bien. Pero, claro, esos viajes, ese conocimiento de tú a tú, porque además, una vez que estás en Bruselas o estás en Estrasburgo, pues conoces al comisario que se dedica al tema que tiene afectación en tu zona. Conoces al de prensa de no sé qué. Como dice Carlos, te tomas una copa con Menganito, que es el que lleva la agenda de... Entonces, al final, ese conocimiento del terreno, estoy de acuerdo ahí completamente con Rafael, es fundamental, está muy bien. Igual incluso con los cursos, que estaría bien seguro también, pero qué importante es eso, de acercarse al sitio y conocerlo. Eso me parece estupendo. Muy bien. Bueno, pues son las 12 menos cuarto, nos pasamos 15 minutillos de la hora de clausura que habíamos previsto. No sé si hay alguna duda, intervención con la que queráis cerrar. Yo de formación profesional, os voy a pedir un titular a cada uno de vosotros, de cómo veis el futuro de la información europea en la prensa local. ¿Alguien se atreve a ser el primero? Por orden de intervención, Álvaro.
Pues dado el tema laboral, dado lo que ha comentado Rafa de que cada vez hay redacciones más desiertas, no podemos ser muy optimistas porque claro, o sea, a menos manos siempre es más difícil explicar algo, ¿no? Tienen los teletipos como herramienta, como han dicho, pero bueno, mi titular sería que, bueno, algo así como si no recuperamos las redacciones, si no contratamos más gente, contar Europa va a ser más difícil. Vale, me tocaría a mí, estoy pensando. Es que saber que nos ha puesto cara un poco complicado, ¿eh? Claro, es que sacar un titular es como, más de el futuro. Cierto, yo tampoco soy muy optimista, quizá por el baño de realidad que he sufrido al llegar aquí a España. Creo que falta mucha pedagogía, aderezado esto con la precariedad que existe, más la presión y la rapidez con la que se obliga a publicar algunas noticias y la impunidad con la que hablan los políticos. Entonces, bueno, creo que la labor de los periodistas en Bruselas y en España, de excorresponsales en este caso, creo que es fundamental. Yo me quedo más bien con un mensaje para mí, y es el de que nuestros compañeros en las comunidades autónomas, en las provincias, aprecian, por así decirlo, y con menos manos todavía más, el que las agencias pongamos un ojo en aquellas informaciones que a lo mejor no tienen hueco en un medio generalista, pero sí tienen mucho interés en sus comunidades, e intentar un poco fomentar esa colaboración en ambas direcciones para que con menos logremos hacer un poquito más. Bueno, a mí me vais a perdonar porque en prensa escrita no he trabajado en mi vida y es que titulando probablemente sea la persona más mediocre del universo. Voy a hacer uno así, en plan rollo diario marca, a lo mejor no es el periódico mejor indicado, pero yo creo que pondría algo así como va a cambiar la tendencia. Y digo por qué. Y es que yo estoy convencido que cada vez se despierta más interés por los temas europeos. He estado la semana pasada en Madrid, yo tengo la suerte de tener muchos amigos, mi familia es más o menos grande, me gusta mucho alternar, hablas con unos, con otros y tal, y la gente empieza a ser consciente un poco de que las vacunas, no sé qué, el rollo venía de Bruselas, lo de los fondos estos famosos venían de Bruselas, a esto recuerdan vagamente que la crisis económica del euro también Bruselas, la crisis de refugiados también Bruselas. Entonces yo tengo la sensación de acuerdo cómo va evolucionando el mundo, España, que por mucho que haya pasado muchos años, no es uno de los países fundadores, no es uno de los países que lleva toda la vida en la Unión Europea, lleva mucho tiempo, pero quiero decir, esto es un proceso muy lento y la información europea cada vez va a ser más determinante en nuestro país y la población la va a demandar más. Y en ese sentido, la prensa local va a tener que hacerse eco de ella. Muy bien. ¿Carlos? Yo creo que soy más pesimista que José Luis y utilizo una frase que utilizamos nosotros en nuestro periódico cuando nos vamos a ir al día siguiente, que nos vamos y decimos, confío en vosotros. Yo confío en vosotros, en los que estáis allí o en los que habéis estado y bueno, me conformo básicamente con leer las crónicas estupendas. Yo soy básicamente de periódico. Las crónicas estupendas de Álvaro ya no, pero bueno, de Bernardo de Miguel o de Suance y confiar mucho más todavía en Laura y sus compañeros para que los que estamos aquí podamos contar estupendamente lo que pasa allí sin que se pierda nada por el camino. Muy bien. ¿Manu? Pues yo primero un reproche a José Luis. Oye, el titular es buenísimo, o sea que no, menos lobo con lo de que no titulas bien, porque no es cierto. El mío seguramente será mucho peor. Algo así como que para contar Europa hay que conocer Europa. Y en eso incluyo pues los compañeros que están en Bruselas y que nos están contando cómo es Bruselas, incluidas las agencias que nos salvan la vida todo el rato. Yo creo que a Europa Press y a EFE hay que ponerles una estatua del tamaño del Parlamento Europeo. Y también tiene que ver con eso que hablábamos antes, de conocer los cursos, de visitar aquello, de conocer. Lo que no se conoce no se puede contar. Muy bien. Pues, Rafael, no sé si quieres dar
¿Alguna puntada más antes de cerrar? Nada, por mi parte, absolutamente nada, que es un placer de verdad de estar aquí, que se aprende muchísimo en todas estas cosas, el intercambio de opiniones y demás es de lo que más se aprende, es una formación de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Yo lo que sí en el cierre es manifestar, no el titular, pero sí que es tener confianza absoluta en que la información veraz y honesta que hagan los periodistas pueda resolver las cuestiones. Creo que es la mejor arma que podamos tener un periodista a la hora de hablar de Europa o a la hora de hablar de lo que sea. Muy bien, pues nosotros desde Europe Direct, en concreto yo que soy también periodista, tendremos una muy especial atención a los medios locales. Esperamos que sea el inicio de una hermosa amistad de colaboración para nutrirnos mutuamente. Y agradeceros de verdad vuestra disposición, vuestra implicación y cómo de fácil ha sido organizar todo esto en una semana que sabemos que, además de la actualidad europea que está que arde, con el 9 de mayo, pues no deja de haber eventos, como comentaba al principio nuestra directora Maricruz Arcos, que seguro os entretienen para otras muchas causas. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, que estamos a vuestro servicio para lo que necesitéis. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Oye, Iván y Carlos, si Un volvéis placer. otra vez en viaje, La verdad que ya sí. sabéis, se han abierto las terrazas. Eso. Si hacéis un viaje podéis Ahora hay llamar. que avisarlo. Ay, Bueno, eso está perdón. hecho. Según pisemos Aurora. Bruselas, Aurora creo que tiene una duda de última hora, me parece. ¿Aurora? Me voy a quedar sin batería. Creo que había levantado la mano, no sé si será por error. ¿No? No. Vale, pues nada. Cerramos. Muchísimas gracias. Cuidado A mucho. vosotros. Gracias. Cuidado A vosotros, chao. Chao. Hasta luego, gracias.